día hoy. A ver, yo. Me dice que estoy en ¿Qué directo. dice? Sí, pero la gente sí no está viendo el directo. ¿Y qué puede ser? No se ve, hijo de Guta. Sí. ¿Por qué no se ve? No se está viendo. Ahora sí. Ahora sí entró. Ahora sí. Pero Ya, pará. ya, sí, 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 ya. Pero, pero, Creo que todo el intro que te mandaste no quedó. bueno, entonces vamos de nuevo, muchachos. Lo apago a mi amigo Ivancho. Y vamos de nuevo. Pero esperen, porque esta vez la hago más corta. Les juro que la hago más corta. Pará. Vamos acá, está toda la musiquita. Pumba, pumba. Toda la musiquita. La damos un poquito más. Y ahora vamos a hacer. Esperen que estoy adelantando un poco para no mandar, pues todo lo que está pasando ahora ya pasó. Bueno, ahora sí, gente. Por favor, les pido mil disculpas por dos cosas. Una, toda esta intro que estoy haciendo ahora, yo ya la hice, pero nunca salió. Otra cosa, agradecerles por la paciencia, porque con Ivancho, si bien venimos hace 3 días viendo la parte técnica, ayer estaba todo lindo y hoy, como siempre, cuando vas a hacer lo que tenés que hacer, pumba, no funcionaba. Así que primero, gracias por esperar, gracias por la paciencia, gracias por aguantar esta manquitud total. Y ustedes verán que hoy estoy vestido de una manera poco ortodoxa. Mis padres me enseñaron que cuando uno invita a alguien a su casa tiene que ser un buen anfitrión. Y hoy tenemos un invitado especial que ha llevado el arte marcial al siguiente nivel, a un nivel épico, un nivel virtual, un nivel 3.0. Con nosotros, nuestro amigo y ya conocido sensei Ciberdoyo, el señor Ivancho. ¡Hey! Ahora sí, saludos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Puta, ¿qué más? Y Ahora sí podemos conversar. por fin, loco, pero ¿sabés que me mandé? Vos sí escuchaste toda la intro. Sí. Vos escuchaste toda la intro. El problema es que los espectadores no la escucharon. No la escucharon y yo estaba hablando como un desaforado. Bueno, Oye, mira, Héctor, ¿por qué rayos no arranca la transmisión? ¿Qué pasó? Pero eso es culpa de YouTube. pero ¿sabés que te juro por Dios que yo lo estaba viendo? Lo estaba viendo en la transmisión de YouTube, me aparecía todo lo que yo estaba diciendo, lo que estaba mostrando. Pero ustedes no lo veían y no sé por qué. Nada, no lo veíamos. Bueno, no importa. Ahí dice Ivancho con eco. ¿Qué podemos hacer para que Ivancho no tenga eco? Yo sé que te llevaste la mesa, la silla gamer, te la llevaste al baño. Pero bueno, por la salud del video, sacala. Necesitamos de algún hueco ahí porque la tertuliada hoy va a ser Bueno, pero ¿y cómo podemos sacar el eco? A ver. Ivancho casi ni se oye. Y te tengo al palo, Ivancho. A ver. A ver, Ivancho. Me parece que lo vas a tener que mover en el OBS Ninja, che. será cuestión del OS Ninja. Para mí ese es el problema que estamos teniendo con el OBS Ninja, che. Porque le contamos. O sea, nosotros tuvimos que hacer toda una parafernalia re grande para poder poner las dos camaritas y estar como en una charla de amigos para ustedes. Todo eso nos llevó, nos llevó un rompedero de ¿Ahí sí me cabeza. están oyendo o ahí sí ya no se oye? ¿Qué dicen en el chat? A ver, vos no ves el chat, ¿no? No, pues yo lo veo aquí en el móvil de control. Jaumaru, reparar el eco con... Jaumaru se tomó el día. Jaumaru, mirá. Jaumaru es de lo que no hay, mirá. Se le escucha abajo ahí. A ver, vamos a hacer una cosa. Primero, ¿mi voz está muy alta con respecto a la de Ivancho? ¿O la mía está bien? ¿Qué responden? ¿Qué responden? A ver, está muy bajo el audio de Ivancho.
Perfecto, Ivancho. Tratá de subirlo del OBS Ninja. Porque yo te tengo el palo acá. OBS Ninja, me paso acá, audio, pim, 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 y micrófono. El micrófono, ¿cómo lo tenés al palo? Audio fuente, aquí. Listo, ahí está. Ahí como lo escuchan a Ivancho. ¿Está igual? Está bien, la de Ivancho está abajo. Está igual, sigue igual. Bueno, pará. ¿Sabes qué pasa? Vamos a hacer una cosa. Ustedes esperen, chicos, ¿eh? Esto pasa una sola vez en la vida y no pasa nunca más. A ver. A ver, hablame, Ivancho. Yo te escucho ahora, perfecto. 1, 2, 3, 1, 2. Listo. Pero te sigo escuchando con eco. Y todos los demás. Pero yo te sigo escuchando con eco. Se repite. Bueno, ¿por qué será? Yo aquí ya apagué lo de los micrófonos. Yo te puedo dar más audio. Te puedo dar más captura de audio. A ver, te puedo dar bastante más volumen. ¿Vos estás seguro que tenés todo bien en el ¿cómo se llama? ¿En el OBS Ninja? En el OBS Ninja, pues sí. Está en este momento comunicaciones, predeterminado, micrófono, este de aquí no lo tengo activado. ¿No me estarás pasando el audio por el... ¿No se te estará filtrando en el parlante, en el audio del escritorio? No, porque ese lo tengo sellado, lo tengo cerrado. A ver. Voy a hacer una cosa aquí, a ver si de pronto, pero no creo que sea por eso. Hola, Fanuk. Porque aquí Fanuk, como sabrás, lo de Pato Lancaster le enseñé yo a hacer del OBS porque no tenía ni la más pálida idea. El tema es que esto es diferente. Ellos viste que no salen con cámara y nosotros estamos usando como un plugin que deja usar las dos cámaras con croma. Es totalmente diferente. A ver, ¿qué te pasó? A ver, ¿qué puede ser el audio? Captura, a ver si yo te saco de la captura de audio. 2, 1. Todavía me sigo, es más, me como al fondo. ¿Te escuchás al fondo? Claro, Sí. que hay como una especie de... Hola. Yo ahí te escucho bien, a vos. Ahí, ¿ahora me estás escuchando? Sí. Ahí Y a te ver, escucho. ¿y la gente lo escucha con audio? Ahí dicen que sí. ¿Vos me estás escuchando ahora? Yo te escucho, súper. Bueno, pará. La gente dice que ahí está. Captura de audio. Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa nos dicen. Ya spoileó Guta que era lo que iba a mostrar ahora. No importa, pero bueno, con tal de que salga bien. El spoiler gratis. Ahí está. Chicos, les acabamos de spoilear todo. Bueno, pará que me tengo que tranquilizar ahora, porque me súper ultra estresé. Primero que nada, sé que sos Yodan renegado. Así que yo, como buen anfitrión, me reniego y me vengo con vos. Ahora se escucha abajo. ¿Qué onda? Ahí tocaste algo y cambió de nuevo. Cuando pones la página se cambia el audio. Cuando pones la... Ahora no, ponerlo como estaba antes, ahora se escucha abajo. Ahora se escucha abajo. La puta madre. ¿Pero qué es? ¿Acá se escucha abajo también? Es un espíritu chocarrero que se ha metido al PC de Guta y está llegando al mío también. Boludo, todo el virus que te mandé 2.0. No sé, boludo, me fantasía cuando nos vemos directo. A ver, pará, Fanuk, escúchame, pará, a ver qué podemos hacer.
A ver, acá, en esta pantalla que estamos, ahora, en este momento, que estamos los dos en pantalla, ¿cómo me están escuchando? Ahora, en este momento. A ver, esperemos que les llegue a toda la audiencia lo que estoy diciendo. Ahí está llegando el audio. Es que yo, posta, vamos a ser sinceros, yo a vos te escucho con eco. A ver, yo hablo 1, 2. Sí, ahí ya me escucho otra vez. Con el eco. Sí, o sea, un doble. Claro, un doble. ¿Y por qué? Es porque encima yo te anulé te anulé el audio, boludo. A ver. Captura de entrada. Listo, pará. Mire lo que está pasando. Ivancho no. Ivancho Sensei no se oye. Ah, Ivancho no se escucha. Y ahí, a ver, habla ahí. 1, 2, 3, el espíritu chocarrero, sal del PC. ¡Maldición, Billy! Esto es la dueña de YouTube que nos está mandando choca choca, man. A ver. ¿Ahí se escucha? ¿Lo escuchan, Ivancho? Ahí se me oyen bien. No sé, man, pero ya me la mandé toda. Aquí, por ejemplo, yo ya no me escucho con el eco. Ahora sí se oye. ¿Te escuchás con el eco? Pero ahí en esa, a ver, aquí en esta no. En esta no, ahí también me escucho. Pero como, a ver, ¿cómo? Ahora sí, dicen todos. ¿Ahora sí escuchan bien? Bien, sí, ahí están diciendo. Si estás viendo el chat. Está bien, lo dejamos ahí. Perfecto. No, hay eco. Jack Pilsen, no, Plisken, nos estás matando, boludo. Ahí sí. Perfecto, listo. Perfecto. Bueno, ahora vamos. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Qué hiciste? Nada. Entonces fue el poderoso aquí mío que dije adiós espíritu y se fue. Ah, listo, quemaste incienso, man. Esto es épico, boludo. Para que necesito un whisky doble. Genial. Un whisky doble necesito, man. Bueno, pará. Yo no sé, pero yo aquí tengo mi té. No. Campay por eso. ¿El té de qué? ¿De hierbas? De algo que se llama tomate de árbol aquí en Colombia. ¿Tomate de árbol? Sí. Y no sé si de pronto en Argentina habrá. Es una frutica alargadita de color naranjado que es ácido. Pero es muy rica. Cuando vengas te invito. No es a los juguitos de aquí de Colombia. No es el quinoto, ¿no? ¿Qué es eso? El quinoto es como una naranja, una naranjita, pero mini. No es eso. Ah, y es más amarga. Es como tomarte, no sé, pero es amarga. Bueno, escúchame, se escucha bien, perfecto. Ahora hagamos la última prueba, porque si yo te comparto algo y no se escucha, se escucha bien la voz de Ivancho, pero debería aumentar un poquito el volumen. Bueno, vamos a toquetear un poquito a Ivancho. ¿Me dejas toquetearte? Ay, vas a volver a traer al espíritu ahí. No sé, boludo, pero tengo un miedo de tocar algo. Tengo mucho miedo, boludo. Ahí llega, tocas algo y format C2 automáticamente. Ay, boludo, tengo un cagazo, man. Tengo un cagazo para... a ver si te subo acá. Voy a subir acá, propiedades de audio. Este es captura de audio. Captura de audio. Te vamos a subir un poquito. Captura de audio. Pará. Captura de audio. Pará porque tengo 25.000 cosas acá. Ahí, ¿cómo lo escuchan Ivancho cuando hable? ¿Me escuchan? A ver, ahí sí está bien. Está genial todo. A ver, vamos a esperar a ver si la gente dice... 1 si nos escuchan bien a todos. 1, pongan el número 1 si nos escuchan bien a todos. Perfecto. Listo. Perfecto, listo. Bueno, ahí lo escuchan bien Ivancho. Ahora sí. Pará. No cantes victoria.
Ahora voy a pasar a la escena donde yo comparto. Está bien, yo comparto, no vos. Yo comparto. Listo. Bueno, ahora habla Ivancho. Hola, ¿cómo están? ¿Invocamos otra vez al espíritu chocarrero del eco o no? ¿Escuchan bien a Ivancho y me escuchan bien a mí? Eco. ¡No! ¡No! ¿Por qué eco? ¡No! Audio, pará. Dispositivo de captura. A ver, Con audio. eco el Guta. Dios, se pasó el espíritu otra vez. ¡No! ¿Eco yo? Esto está del orto, boludo. Esto es como en las películas esas de Poltergeist, que aparece un Poltergeist atrás, boludo, en las producciones. Pará, noticias, audio game, audio ópera. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora. A ver. Esto es muy divertido. La primera vez que hago un directo, boludo, técnico. Me parece que tenemos que cambiar. No más noticias, hacemos tutoriales, boludo. Sí. ¿Cómo utilizar OBS, Ninja y escenas múltiples? ¡Ay, Dios, líbrame de esto! Y si seguimos con las artes marciales, boludo, un rato. Mira, ese maldito Pokémon fantasma. Bueno. Ahora, ¿quién está en mute? A ver, No, ahí estamos escúchame. bien ya. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien, ¿nos escuchan bien a los dos? A ver. Vamos a ver si dicen, si dicen. A ver. No se hagan rodar, boludo. Si está bueno el audio ahí. Ay, boludo, me estoy pegando. Me duelen los cachetes, boludo. Dice que Guta con eco. A ver, Guta con eco y a Ivancho bien. Ya te pasó otra vez el espíritu chocarrero ¿por a otro lado de la qué? tarjeta de audio. Pero ¿por qué yo con eco, man? No seas malo. ¿Por qué te metés con el gutita del amor? ¿Por qué con el gutita del amor? A ver, captura de audio. Captura de audio. Tengo todo igual que en la anterior. Vamos a hacer una... Sí, a ver, y a ver. Ahora vos compartí. Ahora, yo comparto, listo. Sí, vos Ya. compartí. Listo. Ahora Ivancho nos va a compartir. Ah, Listo. pusiste todo en blanco para no hacer spoiler. Ah, sí, bueno, ahí tenés. ¿Qué te iba a decir? Escúchenme, acá. Ahora sí escuchan bien. Miren, mosquitos de Bill Gates en Medellín. ¡Maldición! ¡Esos son, boludo! ¡Bill Gates nos está cagando! ¡Man, no! Le pusiste a Bill Gates y nos está mandando fruta por Windows. Pará. Acá, ¿cómo nos escuchan? Ahora, en esta escena, ¿cómo nos escuchan? ¿Va bien? ¿Va bien? A ver, ¿quién tiene eco acá? Esta es la pirinola, Vamos a ver boludo. quién tiene eco. ¿Quién tiene eco? ¿Quién tiene eco? ¿Quién tiene eco? Sigo con eco Guta. Ahora soy yo el Guta, el eco. Ah, Ivancho Sensei con eco. Están todos con eco, man. Todos estamos con eco. Estamos con eco. Estamos con eco. Estamos con eco. El guachón me escucha a mí con eco. A ver, no, yo estaba molestando. A ver, si me escuchan con eco. A ver, y a mí con eco, entonces, pará. Hola, Es algo oh. entonces en la configuración tuya allá. Para. Guta, ahora sí. A ver, ahí lo escuchan a Ivancho y me escuchan a mí. Habla, Ivancho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eco, Ahí. eco, eco, eco. Ahí, lo último que me falta hacer es esto. Escúchame. ¿Ahí lo escuchan bien a Ivancho? Bueno, pero habla Ivancho. Bueno, sí, pues claro. O sea, señor, sí, señor. ¿Me escuchan bien? Perfecto, habla. ¿Lo escuchan Ivancho? Listo, Ivancho, perfecto. Bien, muteado. bien. Perfecto. ¿Qué hiciste? Pará, ¿Qué hiciste, Guta? porque no tengo idea. ¿Cómo rayos? Apreté un botón y pasó esto, pero después pasamos a la otra escena. Bueno, esperá. Listo, ahora voy a compartir yo. ¿Ok? Listo. Perfecto, comparto yo. Y acá, captura de entrada. Ahí me tienen que estar escuchando perfecto o si no, renuncio.
No, pero no, hay que insistir, Ahora, no, bueno, renuncio, quiero decir que, bueno, está. Ambos bien, perfecto. Ahora Listo, bien, por fin. vamos a pasar al charlando. Ahí, ¿cómo nos Listo. escuchan? Tienen que escucharme bien porque te juro que voy, agarro una masa de 20 kilos, me voy al baño y me trituro las partes nobles. Uy, No está vayan, grave no esa vayan a promesa. poner hijos de puta que se escucha mal para que me las triture. ¿Eh? Los conozco a ustedes, soretes. ¿Eh? Listo, perfecto, funcionó. Bueno, Listo, comienza muy bien. oficialmente el directo. Comienza oficialmente el directo. ¿Ok? Muchísimas gracias, gente, por la paciencia y la buena onda. En serio. Ahora, yo me estresé. Te voy a pasar toda la responsabilidad a vos para que hables y te voy a decir lo siguiente. Obviamente, esta comunidad, la mía y obviamente la tuya, ya a vos te conocen. Pero si algo he aprendido de la comunidad es que a la gente le gusta conocer la gente que está escuchando. Y a mí me gusta conocer de dónde viene, cuáles son sus aspiraciones, ese tipo de cosas. Obviamente te conocen más a vos que a mí. Pero como estás en mi casa y en mi canal, me gustaría que nos cuentes algo de vos, lo que nos quieras contar de vos. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué te gusta? ¿Qué aspiraciones tenés con YouTube? Todo lo que nos quieras contar. Mientras me tomo un matecito y bajo el estrés. Listo, dale. No se vaya a dopar ahí con eso, hermano, porque entonces, ¿qué? Vos sos el que está tomando Bueno, fruta rara, ¿eh? raro. Juguitos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy de la ciudad de Medellín, en Colombia. Cinturón negro, aikido, renegado, porque precisamente cumplí el requerimiento para alcanzar el cinturón negro. Sin embargo, debido pues, a ciertas circunstancias que más adelante quieren, las comentamos, no hace el grado. Por eso yo me identifico como Ivancho Cinturón Negro Shodan Renegado. Me gusta mucho esta aventura de YouTube. Sé lo complicado que es YouTube. Lo que se ha vuelto no es lo que era cuando se comenzó esto en el año 2014 más o menos, cortesía de Susanita, la huerfanita de Witkiki. Pero esto se hace con cariño, con amor. Obviamente, no seamos hipócritas, es para también generar unos ingresos adicionales, pero es muy difícil ahora, y más cuando uno tiene a nadar en la contraria a lo que le intentan a uno imponer. A mí siempre me ha gustado la cuestión de hacer preguntas, de no tragar entero, de comparar. A ver, Eso, quienes me conocen en el canal mío y que Me veo que dice están que estoy en muchos aquí, por directo. ejemplo, Sub-Zero, Tony, sí, Yayasan, pero la gente sí Jackson, no está viendo el directo. ¿Y qué siempre hay puede que ser? cuestionarlo todo No y hay se que ve, hijo comparar. de Guta. Sí. Y yo siempre les he Por... invitado a hablar desde, al menos en mi canal, que no se comenta desde la ficción, sino desde qué es lo que hacen los dueños de la ficción, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus pensamientos sobre el material ficticio que tienen. Entonces, encuentro que es una forma de uno poder ir cuestionar a todas esas personas que nos quieren meter los dedos a la boca, desde la parte de la ficción o el entretenimiento, pasando por la política, pasando por los deportes, pasando por todo lo que nos forma a nosotros como sociedad. ¿Qué pasó? Nada, que me dicen que me quedé duro. Entonces, bueno, perfecto. Y escuchame una cosa, o sea, te pregunto un poco. Acá alguien te pregunta, Emilio, te pregunta, Ivancho, ¿tenés abuelos japoneses? No, mis abuelos son antioqueños, montañeros, de estas lindas montañas de la zona de Antioquia. Así que no sé de dónde rayos salí, que desde pequeño me gustó mucho la cultura japonesa. Es más, Guta, yo te cuento. ¿Sabes que yo cuando antes iba a la casa de un primo, que él tenía muchos cómics de la Liga de la Justicia, de Superman,
eh, yo veía eso y yo decía, pero ¿por qué tienen los calzoncillos por fuera? Entonces a mí me rayaba mucho eso. Y por eso no me gustaban, o sea, me parecían muy divertidas las historias, pero yo decía, pero ¿por qué tienen los calzoncillos por fuera esa gente? Eh, yo me acuerdo que también en la cuestión de las armas, la katana, yo no sé a qué edad habré visto una espada curva, pero desde que yo tengo conciencia, me gustan mucho las espadas japonesas. No sé por qué, cómo llegué a eso. Mi papá quería que yo fuera futbolista y terminé siendo artista marcial. Está bien, pero eras medio patadura, con la mano del corazón. Dicen los antioqueños por ahí que te conocieron de joven que no pateabas ni una piedra. No, para nada. Eso hice parte del equipo de fútbol del colegio, pero no, hermano, eso no. Eso Y no era para mí. te voy a hacer dos preguntas con respecto a lo de artes marciales y después si querés empezamos con otro tipo de cosas, lo que gustes. Una de las cosas que me llama la atención cuando hablas es que mantenés esa forma de expresarte que tenían nuestros senseis cuando nos daban las clases. Eso se debe a que de chiquito, iba a decir la palabra, mamaste el arte marcial, pero bueno, sé que del otro lado la audiencia son unos reventados, así que si uso el mamaste, la cagamos. De chiquito le diste a esto y se te acostumbraste a hablar así como las formas de los maestros de las artes marciales. Pues hombre, no, o sea, realmente no. O sea, yo empecé, mi primer arte marcial fue taekwondo por allá en el año 85. Pero la forma de expresarme, pues no, es lo que me han enseñado en la casa. Ah, no, no, pero Ser tenés, uno, pero tenés como esa forma de hablar, viste que los senseis hablan así como una especie de japonés, pero latino. No sé cómo explicarlo, como con esa seriedad de las palabras y esa tonalidad de las palabras, como si hubieras estado muchos años bajo la tutela de un sensei, ponele. sí, pero no, yo creo que eso ha sido como convicción propia, o sea, no sé, de la forma de ser, diría yo. Pero es muy buena análisis, no me había puesto a pensar en eso. Y de pronto, pues hombre, ahí sí, como decimos aquí, me corchaste, porque es que yo creo que uno tiene que tratar con respeto a las personas. Por eso, por ejemplo, en mi canal yo casi no digo palabrotas, a menos que ya esté hasta acá en los videojuegos. Pero no, yo creo que es la forma como me he criado yo, supondría. Bueno, yo te hice la pregunta, es más, antes de empezar o me dijiste no me hagas ninguna pregunta antes de empezar, así me agarrás con los pantalones bajos. Y bueno, te agarré con los Sí, y esto pantalones es lo abajo. bueno, así, que lo cojan a uno con los calzones de abajo. Bueno, escúchame, ¿qué te iba a decir? Bueno, buenísimo. No, yo para mí con respecto a lo que vos decís, para mí ninguna palabra es mala, sino la intención con que se dice esa palabra es mala. Obviamente hay palabras que en cierto ámbito es conveniente no usarlas, por lo cual es una contradicción de que no sea una palabra mala. Porque si no la puedo usar en Ujú. ciertos ámbitos, obviamente tiene una connotación de palabra mala. Por más que no sea... Ahí, ahí es donde entra todo este rollo loco de los maniáticos que apoyan todo esto de la agenda de la corrección política. Ahí es donde te quería llevar. Por ejemplo, Perfecto, qué sí. buena onda, está bien, perfecto. Por ejemplo, la palabra negro. Aquí en Colombia somos un país multirracial, mestizos, somos latinos, somos suramericanos, que no falta el mequetrefe por ahí que sí lo digas de un tono racista, pero yo siempre le he dicho esto a las personas, es el tono, es el tono. De hecho, hace algún tiempo conversaba con una amiga que es profesora de español, es lingüista, y ella decía que es que el negro es connotación del esclavismo. Y yo le decía a ella, no, eso es lo que nos quisieron vender. Porque si uno se pone a ver el contexto histórico de los seres humanos, los seres humanos somos una embarrada. Tal cual. Los seres humanos no importa la raza, el género, el sexo, las cosas que uno haga, si hay una
codicia, no importa esclavizar a los mismos, a la misma raza. Entonces, lo que vende la agenda de la corrección política es que el negro es malo. Es una connotación negativa. ¿Pero por qué? Pero, yo te voy a decir ¿por qué? Porque cuando nosotros veíamos una persona que era negra, como era diferente al blanco, por ejemplo decirlo así, Sí. y querías y lo querías odiar o le querías, a ver, no sé, te hizo una zancadilla, estabas jugando al fútbol y te metió una zancadilla o una paralítica. Entonces, ¿qué decías? Y es mi canal, no te preocupes, esto lo eximo y bancho lo que digo. ¿Qué le decía? Anda, negro de mierda. Pero es por el tono. Mira, por es eso, el pero tono. pará, por eso te digo, Ajá. igual los negros, los decían pálidos de mierda. Eso es, ¿Entendés? exactamente. Ahí vamos, ahí vamos. Y también nos decían, por ejemplo, cuando eras gordito, al gordito, anda gordo de mierda. ¿Por qué? Porque, Sí. y si no te decían flaco raquítico. Pero no era una cuestión de racismo, era tu característica física utilizada para agredirte, pero no tenía nada que ver con el racismo per se. Exactamente. Es que vos y yo nos llevamos muy bien. Por eso Guta. yo lo sabía. Te acabo de tirar un chutó. Un insulto es precisamente no para alabar a la persona, es para agredirla emocionalmente. Puede ser con tus rasgos físicos, que es lo que más le duele a las personas en cuestión de ego. Pero entonces, la agenda de la corrección política vende la falsedad de que es que el negro es esclavismo. No, a los franceses también subyugaban a otras razas. Los ingleses subyugaron a los franceses, los ingleses subyugaron a los escoceses, los chinos con los mismos chinos subyugaban. Las culturas precolombinas subyugaban a otras tribus indígenas por la ambición y por la codicia. Eso no es cuestión de que, ay, pobrecitos. Entonces, decir negro está malo y lo hemos visto. Por ejemplo, en YouTube decir negro o escribir negro en Twitch. Claro. Ya, eso va para un problema en el canal de Twitch. Bueno. Sabiendo que es un color. Pero ¿sabes por qué la gente asocia? A ver si de pronto Guta sabe que corcho. ¿Sabes por qué asocian el negro o el color negro con la maldad? Pero yo creo que es una cuestión de, a ver, la oscuridad trae sentimientos de miedo y trae sentimientos de incertidumbre del ámbito en el que vos estás, ¿entendés? Entonces automáticamente el miedo se convierte en algo que hay que temerle o hay que odiarlo. Ejemplo, recién tenía el ejemplo en la cabeza y se me fue, pero a ver, esto es como la magia. La magia en un momento se convirtió en ciencia, pero cuando era magia era temido porque era algo que no se conocía. Cuando se convirtió en ciencia, dejó de ser algo temido. ¿Está bien? Antes por ahí una bruja te hacía el tecito ese que te estás tomando y te hacía bien en la pancita. Y listo, la quemábamos en la hoguera. Después ese tecito se convirtió en medicina. Y, qué cagada, matamos a la única bruja que sabía preparar el tecito. Preparar. ¿Entendés? Sí. Bueno, eso, para mí pero es eso. Es porque el negro se asocia mucho con la oscuridad y entonces la oscuridad siempre es incertidumbre. Claro. Ahora, devolviéndonos un poquito a lo que vos decías, que este blanco de mierda, es que lo diferente llama la atención. Claro. Usted ponga a un europeo de 2,20 metros, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, que somos muy pigmeos, de 1,70 por ahí. Entonces la gente se va a quedar viendo eso, pero no es una connotación negativa. Por eso nosotros debemos saber y debemos reconocer y diferenciar cuándo quieren vender un discurso y cuándo es una realidad. De hecho, el negro, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en Colombia, con esta Francia Márquez, que esa tipa me cae súper mal, es la vicepresidente de Colombia, diciendo que es que, o sea, victimizándose, y que todo el mundo la insulta, y que la compara con un gorila, pero es porque es muy mala gente ella.
Se volvió Claro. muy egocéntrica, muy fastidiosa. Pero si uno compara, por ejemplo, a esta futbolista del equipo femenino que están ganando en este momento ese mundial, todo el mundo quiere a esa negrita y le dicen negrita, pero con el Claro. cariño. Le quisieron poner un voto de censura a un narrador deportivo con el término de negrita a la jugadora, porque llegaron todos estos progres aquí en Colombia a decirle que eso era racismo, Pero, mira, porque yo, no entienden la intención, que es lo bu- que yo también siempre he dicho, que la gente vea cuando manejan la ficción, la intención realmente. pero todo en la vida, Ivancho, ¿eh? Todo en la vida es intención y lo estamos dejando ahora con el punto de vista que estamos hablando. De hecho, yo quiero aclarar a la audiencia que nada de lo que vamos a hablar hoy, nada, pero nada, está preparado. Nada sabíamos de qué Ujú. íbamos a hablar. Lo único que está, nos reunimos, las 3 veces nos reunimos, es para cuestiones técnicas. Y así salió. Y después se metió el espíritu chocarrero a jugarle el PC a Guta. Pero escúchame, igual te quiero decir dos cosas con respecto a eso. Vos fíjate que yo no lo tenía preparado, porque si sabía que íbamos a hablar de esto, que salíamos por este win, lo hubiera preparado. Vos fíjate que hay una entrevista de... los que me conocen saben que apesto con los nombres. Se me van los nombres de cuando trabajaba con el buceo, ¿viste? Vivíamos como con 300 marineros y todos nos dábamos amor y era muy difícil darse cuenta qué marinero era, entonces era muy difícil también saber cómo era el nombre. Entonces todos nos llamábamos Negrito, qué hace gato, cómo anda racimo de chorizo, porque los marineros tienen racimo de chorizo en la mano y cosas así. Bueno, entonces yo no acostumbro a los nombres, solamente me acuerdo de las personas que me interesan, ¿no? Pero no de personas que las veo una sola vez en todo un embarque. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los nombres apesto. Y había una entrevista muy buena con el negro este, que es requerido el negro, que hizo Almighty, Dios Almighty, el negro este de las motitas. Morgan Freeman. Morgan Freeman, que está con un muy conocido señor que le Uy, hace una ese. entrevista, que en un momento le dice, pero tú abogas a que te dejen de llamar negro. Me dice, no, yo jamás voy a dejar que me dejes de llamar negro, porque yo tampoco voy a dejar de llamarte blanco, o algo por el estilo. Sí. ¿Entendés? Y él decía, en el momento en que tú dejes de llamarme negro, yo te dejaré de llamar blanco, porque es que somos dos personas, pero si nos encasillan, nos vamos a seguir encasillando. ¿Entendés? Entonces, de hecho, hay acá en Argentina, hay una institución que se llama INADI, ¿no? Es como el ente regulador de todas estas pelotudeces que estamos viviendo y viendo hoy en día. Y, y te llevo por este lado, ¿no? Y su cabeza en ese instituto, que se llama Donda, Victoria Donda, empezó a poner como un manual y sobre todo para el mundial, que había que decirle a la gente no blanca, persona no blanca, lo cual es Eso es más totalmente, racista que es más más, racista que cualquier cosa. es más racista y aparte le da más predominancia al blanco, porque si te pones Sí. a pensar es el blanco y la otra persona que no es eso, Ajá. ¿está? Es que son brutos, son descerebrados esta gente, por Dios, porque están completamente lobotomizados y lo que no se dan cuenta que lo que están intentando promover cae por su propio peso. Bueno, y de hecho, no solamente eso, eh, con respecto a lo del INADE, persona no blanca, y te voy a llevar por este lado. Es lo mismo que está sucediendo, lo mismo, que está sucediendo con las mujeres. ¿Y por qué? Yo hace poco en mi canal saqué un video donde mostraba cómo la Universidad de Kennedy había dicho que ya las personas lesbianas no se tenían que llamar, las mujeres lesbianas no tenían que llamar mujeres lesbianas, se tenían que llamar mujeres, ¿cómo era? Mujeres, no, no eran mujeres, era persona no hetero. ¿Entendés? Lo tuvieron que sacar porque le sacaron. Ahora, la mujer tampoco se le puede llamar mujer, se le tiene que llamar mujer, persona gestante, Persona, persona persona menstruante. menstruante, persona con vulva.
¿Entendés? Qué horror, O sea, es que son brutos. pero escúchame, la hipocresía acá, man, Mm. es que las fake ministas abogan por la predominancia de la mujer para que se le dé un rol, un espacio, que tenga los mismos derechos que los tienen, pero bueno, en su cabeza no tienen los mismos derechos que el patriarcado, pero la ningunean. O sea, ya Ajá. la mujer deja de existir como ente, como institución, como quieras llamarlo. Porque, claro, se saca a la mujer para empezar a llamar persona gestante, persona con vulva, persona con esto, persona con lo otro. Entonces, La cosifican. la cosifican. O sea, le quitan su rol de mujer para decir una persona gestante. Y lo peor de todo, que todas las focas lo aplauden. Y lo peor de todo, acá en mi canal hay muchísimas mujeres, y en el tuyo por lo que vi también. Yo las invito a mujeres a no dejar hacer eso, porque yo lo pongo siempre en mi canal, pongo alguna cosa en comunidad o algo por el estilo. La mujer hasta que no se levante de estas minorías ruidosas y la mayoría silenciosa siga haciendo lo que está haciendo, las van a pasar por encima y las van a terminar borrando del mapa. Y todo lo que están logrando, todos los derechos que han logrado, va a terminar siendo que no es el logro de una mujer, sino de una persona que no le cuelga la tararira. Así de corta, pues dentro de poco va a ser así. ¿Está? Es terrible la locura que estamos viendo hoy en día. Yo les he dicho a los samuráis ahí en el canal que estamos involucionando. Todo lo que se había logrado conseguir se está poniendo al otro lado, pero retrocediendo otra vez a esa época tan divisiva que había. Hoy en día hay racismo brutal por culpa de la misma agenda que están intentando promover. Es una vergüenza. Pero, Y lo he dicho, es una vergüenza. ¿sabes qué, Ivancho? ¿Sabes qué me pasa? A mí yo voy a ser muy sincero con la audiencia, voy a ser muy sincero. Bueno, siempre lo soy, pero en este sentido me voy a como a sincerar más todavía. Yo te voy a hacer... a mí, realmente, los gays, los transexuales, las lesbianas, todo esto realmente me chupan 2 hectáreas de huevo. Es así de corta, no me interesan, o sea, hagan su vida, de su culo un barrilete y que lo remonte cualquiera. No me interesa para nada. Ahora, sí me interesa cuando me empiezan a hinchar los huevos, ¿viste? Porque, a ver, yo los acepto, sé que tienen que tener sus espacios, no me molesta si quieren sacar películas de transexual, El secreto de la montaña, de hecho, debe haber sido una excelente película, no es para mí, no me interesa, no la veo, pero evidentemente es una película bien hecha y todo lo que vos quieras, ¿no? Ahora, toda esa aceptación que estaban logrando o que lograron por una cuestión de madurez social que se fue dando con el devenir del tiempo y la evolución, si querés llamarlo así, estos mismos tipos la están socavando. Porque yo ahora veo alguna cosa de un trans, pero no de los trans que son gente que hace su vida normal, por decirlo así, de todos los días, sino estos colectivos de izquierda que utilizan a esas personas para hacerlas sentir importantes y que además les dan un espacio para sentir que están haciendo una lucha, que es una lucha totalmente versera, están logrando un efecto contrario, un efecto rebote. Porque yo ahora veo cualquier noticia de un trans, un de gay, digo, la puta madre, ¿entendés? Qué pesados que son. Sí. Es más, me sale hasta lo que decíamos, posta te lo digo, y lo digo yo, lo eximo a Ivancho de todo lo que voy a decir yo acá, lo digo a mi criterio, lo que yo siento, lo que autopercibe mi corazoncito, es, qué puto de mierda, me tiene la pija al plato, ya, boludo. Y nada tiene que ver, con la persona homosexual. Tiene que ver con este pelotudo que le quiere llevar a un nene a un boliche drag queen, a que desfile con un drag queen, con un cartel atrás que dice no se va a chupar sola. Entonces ahí toda la aceptación que yo tengo se vuelve, no en odio, pero sí en poco tolerante. O sea, en rechazo, sí. En rechazo. ¿Viste? Lo que pasa es que yo no sé si vos has visto lo de Yuri Bezmenov, me imagino que sí. Me lo voltearon del canal.
Es más, me sacaron la monetización del canal porque yo puse toda la conferencia del ruso me sale, nunca me sale, yo pasa que no me sale el nombre. Bueno, del que acabas de nombrar y de otra persona, de un chileno que habla así como si fuera Agustín Laje. Puse toda una conferencia para que la gente la vea. Automáticamente cumplía todos los derechos de YouTube y me dijeron, si no sacas esas dos cosas, te borramos el canal. Así. Es que así está de complicado YouTube, porque YouTube hace parte de esos conglomerados que mínimamente control de la población, que no haya explosión demográfica, mínimamente es eso. Miren, Yuri Bezmenov, para que quien no sepa, era un tipo que hablaba acerca de la subversión ideológica, que es romper las bases de la cultura de una sociedad para causar caos, anarquía, y después imponerles o impostarles otra forma de cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todos estos movimientos que están haciendo hoy en día? Yo veo que en nuestra modernidad, yo no sé si, Guta, te pregunto, ¿a vos alguna vez te enseñaron urbanidad en el colegio? Bueno, lo que vos llamás urbanidad, creo que nosotros en Argentina le llamamos instrucción cívica. Es lo mismo, sí. Que nos Urbanidad, ética. Que nos enseñaban que tus derechos terminaban donde empezaban lo de los otros. El principio básico de cualquier sociedad. Claro, no, y fuera de eso, cómo comportarte en la calle, Claro. cómo comportarte en la mesa, cómo comportarte con los mayores, cómo comportarte con los menores. O sea, había ética, enseñaban esas relaciones sociales y humanas. Hoy en día se perdió todo esto, precisamente por lo que está diciendo Guta, porque se volvió libertinaje. Y eso es lo que están intentando imponer. Entonces, tu vida íntima, tu vida personal, es un circo. Entonces, por eso vemos a esa gente en esos desfiles boleando el elefante. Sí. Eso no debería ser así. Lo volvieron todo completamente público, sin pudor, sin ética y sin nada. Eso es lo que está promoviendo en Occidente. En tu vida personal, haz lo que quieras. Yo he conocido muchos homosexuales y a mí me han dicho, Ivancho, a mí me gustas. Y yo les digo, muchas gracias por el cumplido, pero a mí me gustan las mujeres. Tal cual. Y no pasa nada. No pasa nada. Eso se llama respeto. Escúchame, yo se lo he contado a mi comunidad. Yo cuando era más joven, bastante más joven, era fachón. No era feo tipo, ¿viste? Ahora me hice mierda, o sea, me comí un troll, boludo, y quedé hecho bolsa. Pero era fachón, ¿viste? Y en un momento, claro, y con todo respeto a las chicas, pero bueno, el 90% de las chicas que nosotros hacemos directos siempre dice, Guta, no te contengas, somos una más del grupo, listo, las voy a tratar como una más del grupo y voy a contar todo. Me faltaban cumplir ciertas fantasías, sexuales, ¿no? Y era muy difícil, yo soy de la persona que dice, bueno, prefiero no pagar, no me gusta eso, está todo bien el que lo haga, a mí no me interesa. Entonces, claro, se me complicaba, porque en mi época no se hablaba de tríos como se habla ahora. Vos ahora estás tomando una cervecita con tres amigas y decís, che, ¿hacemos un trío? Y bueno, ¿y por qué no le invita al vecino también? Y está todo bien. ¿Está? Pero bueno. Pero es algo íntimo, dentro de la parte, eso. Pero lo que te quiero decir es que yo no lo podía lograr. ¿Viste? En esa época no lo conseguía y la única forma era buscando dos chicas que con precio para hacer. Como no me gustaba, yo trabajaba, me pagaba mi carrera trabajando en la noche, pero no en la noche asquerosa, sino la noche loca. Claro, en la noche era barman, hacía promociones en los boliches con ¿cómo se llama? Promotoras y eso. Y en uno de esos, un amigo, un compañero de mi trabajo, me dice, boludo, ¿sabes que compré un boliche que es de gays y homosexuales? ¿No? Gays, homosexuales, lesbianas. Se llamaba Sublime. ¿No? Ya lo he contado esto. Sublime. Bueno, entonces me dice, y no tenemos barman, ¿querés ir? Y yo lo pensé por este lado, ¿no? Y acá con todo respeto si hay algún chico gay o algo por el estilo. Pero los gays siguen siendo hombres. Y los hombres por ahí no es que seamos más cagados, somos más promiscuos más que nada por las hormonas que tenemos. O sea, nosotros queremos todo el tiempo estar teniendo relaciones, mucho más que por ahí la mujer, ¿no? Eso ya es una cuestión de hormonas masculinas. Bueno,
Entonces es como que yo tenía una novia antes que tenía muchos amigos gay, enfermeros, muchos enfermeros. Destrozator, si andás por ahí, sabés que te hablo a vos. Bueno, la cuestión, porque hay un chico que es enfermero. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la cuestión es que ellas nos contaban, ¿no? Las promiscuidades que se mandaban, que lo que caminaba se lo mandaban al buche y listo. Entonces dije, bueno, es mi oportunidad. Me voy a hacer barman ahí en ese boliche y algo tengo que cumplir mi deseo. Todo esto te lo cuento no para decirte si tuve un trío o no, porque no lo voy a decir. Ahora, la cuestión, aunque ya lo he contado, pero acá no lo voy a contar. El tema era que venía la gente, los gays, y te decían, qué bueno que estás, qué buen culito, o qué buena cosa así, con respeto, bien, o te decían, ¿me servís un trago? Ay, sí, pero amasalo con ese trasero, o alguna boludez así. Y después te pasaban el número de teléfono, o te decían, che, ¿te gustaría que a la salida del boliche hagamos algo? Y vos le decías, mirá, capo, no soy de ese palo, o no voy por ese lado, o no tenés cabida en esta movida, o como vos quieras, y los tipos decían, bueno, disculpá, no hay ningún tipo de problema, y no te jodían más. Exacto, eso es como, por ejemplo, cuando uno quiere llegar a una chica también, que ellas dicen, no, entonces ya uno dice, listo, ya uno no sabe que con respeto también, es que eso, o sea, la cuestión es que hoy en día vemos que toda esa de la parte del respeto se quieren deshacer. Y por eso yo no sé si vos sabes, Guta, que el problema que se está formando de las personas que no quieren acceder, por ejemplo, un hombre no quiere acceder a una petición de una persona trans y la que se está armando. Es una discriminación. Lo estás discriminando por no querer acostarte con un trans, por ejemplo. Ajá. Y no es que lo haces porque es que es la locura. Y no es que lo haces porque no te gustan los hombres o no te gustan los trans, o ponele que el trans está buenísimo. ¿Lo ves? Y como siempre digo, espera, perdóname, amiguitos, y recuerden, si tiene manzana, tiene banana. Hasta la próxima, amiguitos. Ya, desmonetizado, strike, nos fuimos. Hasta la adiós a los 0,00022 centavos que me dan los videos. Huí ahora, Ivancho, huí ahora. Salva lo que quede de tu canal, Ivancho. No, hablando de eso, mira lo que me comentabas ahora. Lo que me comentabas ahora de la publicación. ¿Qué era lo que comentabas ahora? ¿De cuál? De la publicación de este directo. Ay, pará, me perdí. ¿De qué me estás hablando? Te con los calzones abajo. Ah, sí. Con lo de YouTube. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, man, o sea, si querés subir, no hay drama, Ivancho, volvé. Ivancho, no te vayas, Ivancho, ¿dónde estás? Me dejó solo, Ivancho. ¿Qué te iba a decir? Lo he encartado ahí. Pero será muy interesante que mañana nos contés cómo te va con la monetización del video, a ver si te queda en verde. Papi, escucha una cosa. Hice la otra vez con el... A mí los videos, no voy a decir nada, pero a mí los videos posta, tengo 400 videos, y todos los videos me dan 0,01 centavo. Todavía desde los 2 años que estoy, no puedo llegar a los $100 para cobrar la primera vez. Imagínate. Así que esto yo ya ni lo hago por la monetización. Pero si me permitís algo. ¿Me permitís algo? Dale, porque a mí me dicen el Guta maratea. Dame un segundo. Vamos un segundo con los sponsors de este canal. Aprovecho la ocasión para agradecer infinitamente a los sponsors que aportaron a la colecta. Pará, no vamos nada con los sponsors de este canal porque me di cuenta que en la escena del sponsor del canal no le puse audio. Bien. ¡Sos manco, Ivancho,
¡Qué bien! ¡Oh! ¡Sensei renegado de YouTube! ¡Qué guanaco Ay, que soy! Dios, ay, Dios. Pero eso es muy bueno. A mí me gusta, por eso a mí me gustan los directos. Por eso yo en el canal no hago guiones, porque es que aquí es como le sale a uno las cosas, espontáneo. Y yo en el canal principal soy súper sarcástico y súper exagerado. Pero es muy bueno. A mí me gusta mucho cuando las cosas no son guionizadas, que queden con los errores, que queden con las palabras que uno se equivoca, porque es que, a ver, somos personas. Muchas veces nos ponen en un pedestal y se les olvida esa parte que hey, somos humanos, que vamos a compartir ideas, que si no nos bañamos apestamos. Entonces muchas veces las personas ponen en un pedestal a otras. Bueno, Está muy bien que te es- identifiques con alguien, y, pero saber que también es un humano. y está muy bueno lo que decís, porque te juro, déjame, me fui por las ramas, ¿no? No voy a ir por las ramas con lo que te digo, pero está muy bueno el pie que me diste, y eso es lo que me gusta. Eh, ¿Sabes qué? Yo siempre les digo a la gente en mi canal, o sea, yo por ahí me dicen, Guta, yo sé que vos no, por ahí no, ¿cómo se llama? Estudiaste psicología, que tenés otro tipo de términos, me escriben mucho por mail. Y yo siempre les digo esto, yo la verdad que no quiero utilizar términos de psicología o de sociología o de antropología para hablar, porque si no, a mí me suena que si yo te hablo con esos términos, termino queriéndote adoctrinar, dando un discurso político. Entonces yo lo que quiero hacer es únicamente, dentro de mis pocas luces o de mis posibilidades limitadas, es tratar de traerte datos y tratar de que alguna estupidez que yo diga en algún video te haga pensar o te haga reafirmar alguna idea o, como es, cuestionarte alguna idea. Si no lo hace o te parece una mierda lo que te digo, lo haces un tachito de basura y a la canasta de reciclaje. ¿Está bien? Pero si de alguna forma te ayudó a pensar en algo y hacer una ¿cómo se llama? Una introspección sobre algo, tampoco te quedes con lo que yo te digo. Y lo que te diga ningún tipo de influencer, ningún comunicador, ningún periodista, ningún político. Escuchá, por más que no estés de acuerdo con lo que yo te digo, trata de sacar tu conclusión, de pensar, y no te quedes con lo que te dice un boludo. No seas una foca más. Así yo sea, no sé, el guacho youtuber, el de 400 millones de seguidores, mi palabra no es ley. Porque si no, no dejas de ser un robot más. No sos muy diferente. Si yo te adoctrino o yo te convenzo más de tus convicciones y no te cuestionas, no sos muy diferente de las focas que aplauden Disney, ¿eh? Ujú, ¿Entendés? exacto, sí. Y si yo algún Mm. día me contradigo con algo, puede ser, no hay nadie que resista archivo. No existe, porque la gente que habla o la gente que hace se equivoca. Obviamente que si vos no haces y no decís, no te vas a equivocar nunca. Yo veo que mucha gente por ahí, vos decís algo que no le gusta y se te va del canal. ¿Está bien? Sí, Y yo sí. digo, está bien, andate, no hay problema. Ahora, eso habla de vos. Cómo vos no podés convivir con la opinión del otro siendo respetada y cuestionándotelo. Y así todo, si vos tenés una afinidad con alguien... A ver, me voy a recontra sincerar y yo te dije que esto lo iba a decir al principio y me olvidé. A ver, nobleza o Por bien. culpa del espíritu Sí, chocarrero ahí que sabelo, había en el PSOE. sabelo. Perdóname que estoy hablando mucho, después te dejo hablar todo a vos. Pero esto lo quería decir. En un directo que yo hice con otras personas, con otros youtubers en su momento, me preguntaron sobre tres youtubers. ¿Está bien? Sobre la botella de Candor, que era el único youtuber que yo miraba, que yo estaba admirado, porque me gustaban unos videos que hacía de ¿cómo se llama? Productos mierder o una cosa así. Después cuando se empezó a hacer más conocido y eso, ya después vi que se fue para el lado del mercenario. Bueno, cada uno hace su negocio como quiere y su dignidad la guarda donde quiere y la almohada con su conciencia. Otra, me preguntaron sobre PI. ¿Quién es PI? Lo voy a decir esta única vez. PI es Pablo Arcadia. ¿Está bien? PI no es Magnum, es Pablo Arcadia. Le digo PI porque Pi
es como se dice P en inglés, I como se dice A en inglés, ¿no? PI. Bueno, dicho esto, entonces yo di mi opinión, no solamente por lo que había pasado con vos con el Radar Walk, sino porque además mi primer video en este canal fue por He-Man, porque yo amo He-Man. Superman y He-Man son mis dos cosas, ¿no? Y yo de He-Man tenía todos los muñequitos y jugaba todo el tiempo y tal. Entonces, un video que me había hecho, fue la primera vez que no me hice un guión, pero me hice puntos a tratar, la única vez que lo hice. Un video que me tenía que dar de 15 minutos, la clásica Guta, fueron 4 horas de video. Lo tuve que dividir en 3 partes. En 3 partes, 4 horas de video. Bueno, la cuestión es que yo, claro, tenía miedo a ver si no estaba diciendo estupideces o si lo había hecho bien. Y después de que largué el video, ¿qué hice? Empecé a buscar en todo YouTube a ver qué decían de He-Man. El primero que me toca es Pablo Arcade, PI. El primero que me toca es PI. Y claro, lo veo con su vaso, había ido a buscarse un mocha latte, no sé qué, a Starbucks o donde sea. Starbucks manda café para todo. ¿Qué te iba a decir que te acabo de hacer la publicidad? Y hablando de que He-Man, de que no era woke, de que no esto y lo otro. Yo digo, ay, la puta madre. Tan errado, porque todo lo que me decía era otra serie. No era lo que yo había visto. Y digo, y yo no estaba tan metido todavía, tan metido en el tema woke y eso. Lo conocía, lo quería combatir, pero no tenía por ahí esta convicción. No estaba tan imbuido. Y empezaba a escuchar y digo, ay, qué cagada me mandé con este video. Listo, cierro el canal, dije. Y después el segundo que me toca era otro, un fefo no sé cuánto. Y digo, ay, la puta, qué errado que estoy. Y así, hasta que me encontré con el de Motula. Mike no sé cuánto. En el cual, en varios videos, he dicho que lo respeto un montón al pibe, porque habiendo estado, me saco el sombrero con ese pibe, porque habiendo sido contratado como una persona para consultar sobre He-Man por todo lo que sabía, Mattel le mandó toda la colección de muñecos de He-Man Revelation. El tipo, a ver la estupidez que hicieron, le dijo, te devuelvo todo, no apoyo este producto, no voy a comprar nada y me voy a comprar todo lo de He-Man CGI. Entonces me saqué la gorra, porque cualquier otro, por un vaso de pochoclo y la entrada a Lord of the Ring, y porque le sirve al canal, ¿cómo se llama? Salió a decir, a vender sus convicciones de una, ¿viste? Entonces, yo entiendo el modelo de negocio, está perfecto, si vos querés ganar tu plata, no me voy a meter con eso, cada uno se lleva el papeo como quiere la boca, pero para mí hay cosas que yo no las negocio. Y el tercer youtuber que me preguntaron fuiste vos. Entonces, como nobleza obliga, yo te lo dije al principio, antes de hacer la colaboración, para que lo supieras, pero también se lo debo decir a la audiencia. En ese directo yo lo que dije fue que Ivancho, yo te había empezado a ver a vos hace mucho tiempo, cuando hacías los videos de la NASA, que me gustaban bastante, y después pasó un tiempo que no lo vi, no importa por qué, no vi más videos. Te volví a ver y vi que estabas como ahora, ¿no? Yodan renegado, todo descontracturado, cagándote de risa, todo te chupaba un huevo. Y dije, entonces te mandé un mensajito que decía, te felicito, cómo evolucionaste, no sé qué. Bueno, vos me lo respondiste y toda la historia. Y entonces dije, me parece que Ivancho se volvió bastante radical, o sea, como que le baja la persiana a todo, no tiene como un punto, yo tampoco tengo punto medio, pero no es punto medio, es como que algunas cosas me da que es y algunas cosas no me da, pero no a nivel Radar Walk de Pablo Arcade, de PI, ¿entendés? Sino más que nada, como por ejemplo, a mí, si hay algo que tiene cosas walk, pero es algo desde cero, que lo inventaron ellos, lo consumo o no lo consumo, pero no me jode. Sí me jode cuando me quieren poner al Superman negro, a Perry White negro, que hijo de puta, porque hijo de puta, te ponen al negro con el apellido White. Ay. O sea, y vos supiste que ahorita en esa serie que están sacando de Superman and Lois, sí, Lois es que coreana. No solamente eso, sino que además la sexualizaron, sino que además Jimmy es negro, sino que además le pusieron el traje ese que, no sé, se aprieta un botón tipo Flash y se convierte en traje. No, ni la vi ni la voy a ver por más que amo a Superman. Pero bueno, para terminar con esto, dije que me parecías radical, pero
que me sacaba el sombrero porque morías con las botas puestas. Y para mí eso es importante. O sea, vos tenés convicciones y no las vas a cambiar porque te den un balde de pochoclo, porque te den una promoción, una publicidad, o no sé, o porque te dejen entrar a un evento. ¿Entendés? Entonces, para mí vale mucho más que te pones las botas o te dejas las botas que por ahí que te vuelvas radical. Porque tampoco está mal ser radical. Lo que pasa que si te volvés radical está como muy complicado. O sea, yo tengo la filosofía de decir, si no sos parte de la solución, no seas parte del problema. Por ejemplo, a mí no me gusta la piratería, pero menos me gusta contar un visionado en una serie, menos me gusta darle taquilla a la gente, porque estos hijos de puta, cuando vos le das un visionado o le das taquilla, piensa que hicieron una película de puta madre. Y es sinónimo, taquilla es sinónimo de que está buena la película, y no es así. Entonces, bueno, eso lo quería decir para que la audiencia, si escuchó ese ¿cómo se llama? Ese directo, nobleza obliga, te lo digo a vos, todo aclarado, continuemos con el directo. Sí, no, a mí no me gusta, a ver, yo trato de ser muy coherente y muy congruente con lo que digo y con lo que hago. Yo a todo el mundo le he dicho, vea, el problema es que nos estamos quedando sin opciones. Tarde que temprano vamos a tener o vamos a terminar con nuestro dinero apoyando algún producto o servicio de la agenda de la corrección política, porque es que infortunadamente en Occidente todas las compañías y todas las empresas les dio por abrazar esa forma falsa de pensamiento, que es altamente divisiva. Tarde que temprano vamos a tener que terminar pagando. Pero yo trato de evitar lo más posible consumir y apoyar con mi dinero esas formas de pensamiento que yo no comulgo y no estoy de acuerdo. En su intimidad, las personas pueden hacer lo que les dé la gana, pero es que hoy estamos en un mundo en donde sencillamente se está negando lo que se está viendo y se está obligando a las personas a adoptar una forma de pensamiento o a meterse cosas, monarca innombrable, por ejemplo, y que es eso o eso y ya está. Vos en estos días me lo dijiste. Hey, jugamos Overwatch 2. Claro. Y yo te dije, no me gusta Overwatch porque es que la intención de ese juego es utilizarlo para seguir promoviendo la agenda de la corrección política. Entonces yo no me subo a ese tren. Bueno, pero... Me han dicho, jugá, trae Ivancho, trae The Last of Us 2, te lo regalamos. Y yo les he dicho, no, porque es que ya todo el mundo sabe cuál es el contenido que hay. Y si yo ya sé qué es, ¿para qué voy a pasar un mal rato ahí con ese juego sabiendo todos los otros que hay? Bueno, me parece... Otra cosa es cuando uno va de lanzamiento que uno no conoce qué es lo que hay. Por ejemplo, a Jaumaru le pasó con el Talisto el Proctólogo, le pasó con el Dying Light 2 y le pasó con cuál es el otro juego. Joder, Dying Light 2. ¿A dónde te estás llevando, Jaumaru, boludo? ¿Está listo el proctólogo? ¿Qué es eso? Horrible ese juego, pero horrible. Es el que se llama de Calisto Protocol. ¿Qué juego? ¿A dónde te lleva Jaumaru, hijo de puta? Es que Jaumaru está muy mal, hermano. Es que nos pone a cosas horrendas. Ya, los que están en este momento, que son de mi canal, saben lo que sufrimos con ese juego, con la chinita de los huevos. El hombre vete ahí, joder. Y donde empezó la pesadilla, ahí terminamos después de varias horas, llegamos al mismo punto. Boludo, para. ¿A dónde compras los juegos, boludo? ¿En Steam, no en Steam? ¿O en andar a saber qué es su cucho? ¿Dónde está el proctólogo? Los huevos no me quedan. ¿Qué otro juego más, boludo? ¿Qué otro juego fue que.? No, yo no me acuerdo de qué otro juego, pero es que el peor ha sido el Dying Light 2 y el Talisto el Proctólogo. Talisto el Proctólogo. No. Boludo, ese té que tomás, boludo, no es de naranjina no sé cuánto, Si yo ese té lo enrollo, me lo fumo, hijo de puta. Y el problema, me ven los cachetes, boludo, me ven los cachetes, parece. El problema es que hoy en día todos los juegos que están sacando
tienen que tener agenda la corrección política por A o por B. Tienen que tener la impronta, porque o si no es como que si no los dejaran sacar. Yo te lo comentaba, creo que anoche cuando estábamos haciendo el ensayo, con el Deep Space Remake. Remake, sí. Sí, baños transexuales cuando eso no estaba en el juego original. Bueno, Entonces, han tomado lo exitoso y quieren cambiar cosas. No es mejorar el sonido, no es mejorar las texturas, los efectos visuales, sino que es directamente a atentar contra el contenido original. claro. Entonces, hay mucha gente que dice, no, yo paso eso, yo lo acepto. Entonces, tienes que aceptar otras versiones de Superman, tenés que aceptar lo que pasó con He-Man, tenés que aceptar lo que están haciendo con los libros de, por ejemplo, el 007, que ya le borran palabras para no ofender Sí, a sí. ciertos lectores. No solamente Entonces, eso, tenés sino que para aceptar. no estereotipar a la mujer. Exacto. Entonces, el problema es que el que niega la historia se arriesga a repetirla. Tal cual. Nosotros sabemos que listo, hay que mejorar, mejoramos como sociedad y esas cosas, pero entonces, ¿por qué te vas a deshacer de lo que se tiene que aprender? Pero es que ahí es donde está la cosa. No Déjame, es con la intención realmente de proteger o mejorar una producción exitosa, sino es que la están utilizando para apalancar el mensaje. tal cual. Déjame que te haga un paréntesis retrotrayendo un cachito. Cuando vos dijiste lo de Overwatch. Yo juego Overwatch desde casi que salió. Pero jugué el 1, ¿no? El 1 no tenía esas cosas. Hasta donde yo lo jugué no tenía ni siquiera el evento Pride, ¿viste? Del orgullo gay. Bueno, después el segundo lo dejé de jugar, porque ya cuando empiezan con esos juegos con las temporadas, tipo los Battle Royale, que tenés que tener las temporadas, por los cosméticos y ese tipo de cosas, medio como que me terminó aburriendo. Después lo seguí jugando. Si no es porque cuando yo te dije, loco, ¿por qué no jugamos vos que tenés PlayStation 5? Yo tengo PC, tiene crossplay y son gratis, justo los dos. ¿Por qué no lo jugamos? Vos me dijiste, no, porque le mete mucho de la corrección política. Y yo me empecé a averiguar, porque digo, yo no vi nunca nada de eso. Claro, este año habían metido el evento de Pride. ¿Está? Y lo vi que Y en cambiaron muchos... los Y personajes. sí, y en muchos países no se lo permitieron el Pride. Tuvieron que sacarlo, no se lo dejaron poner a Activision. Pero ahí es donde yo te digo que... Y no caigamos en el radar walk porque no tiene nada que ver en sí. Trata de entender lo que yo te voy a decir. Ahí es donde yo veo que por ahí para mí es blanco o negro, pero vos sos negro más allá. Sos negro punta roja, por decirlo así. ¿Entendés? ¿Pero por qué? Porque yo en ese caso, y no es por justificarlo, digo, Overwatch es un juego desde cero que lo inventaron, se lo sacaron del chipote, que podría haber sido totalmente desde cero, podría haber sido que en vez de pegar tiros con el arma, podían ser, no sé, pistolas de travestis. Y no pasaba nada porque salía desde cero. Los tipos, yo creo que con su franquicia pueden hacer lo que quieran. Diferente sería si, por ejemplo, no sé, el Señor de los Anillos lo pones a Legolas travesti. Ahí ya no me cabe, no me copa porque es la obra de alguien más. ¿Está bien? Ahora, si nos ponemos a pensar las intenciones del por qué lo hacen, sí, pueden ser malas. O no sé si malas, pero sí tienen algo que ver con algo que si me lo dejas compartírtelo, te lo comparto. Vamos a compartir Guta. No tiene nada que ver con este negro. Dame un segundo. Porque ya me perdí en todas las pantallas. Esto, que es algo que yo quiero, se los vengo diciendo ya hace rato a mi comunidad, pero me gustaría que la gente tuya, si es que no lo conoce, ya empiece a manejar estos términos, porque es algo que se aplica no solo a Disney, no solo a las empresas de juegos, a las empresas de ropa, a los ¿cómo se llama? Equipos de fútbol, de básquet, de todo. A todo se aplica esto. Y tiene que ver con algo que se llama scoring, ESG o scoring RAI. ¿Está bien? Que son cosas manejadas por BlackRock, por ejemplo,
¿no? Que lo que hacen es que para vos prestarte o poder financiarte con esos brokers, llamémoslo así, necesitas cierto scoring. ¿Está bien? Entonces, si vos no tenés estos scoring, que por ejemplo, a ver, para qué te digo, el SRG rating o cómo puntuar la sostenibilidad de una empresa, ¿no? Te lo está diciendo el BBA, el banco francés, ¿eh? Yo no te estoy sacando del chipote ninguna cosa. Guta es informador. Bueno, ¿desinformador? Sí, a mí me dicen a cada rato, pongo los artículos y Bancho es informador. Ah, No lo que tienen pasa es que para mí argumentos. el dato mata el relato. Ajá, Ya exacto. está, no hay con qué darle. Después voy a inventar toda la mitología de género, la mitología que vos quieras, ¿viste? Pero hay cosas que no se pueden desmentir. Bueno, entonces, la puntuación de rating o scoring de ESG criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Que de gobierno corporativo lo podemos extender a gobierno político. Porque no te olvides que BlackRock, por ejemplo, les presta plata a los países y a sus gobiernos. ¿Ok? Sí. Listo. Mide la sostenibilidad de las empresas o de diferentes clases activos invertibles frente a los riesgos y las oportunidades a largo plazo. Tiene 3 ejes. Índices de exclusión son el primer nivel de índices que podemos tener acceso. Dejan afuera empresas, actividades controvertidas, tipos de energía no renovables, energía nuclear, combustibles fósiles, armas, tabaco, alcohol, juego, pornografía, por ejemplo. Pero Philip Morris, la mayor tabacalera y la mayor empresa de comestibles chatarra, por decirlo de alguna manera, es la que más alto scoring tiene. Es que esa es la hipocresía de los progres. Esa es la hipocresía. No les sirve esas cosas porque es que ellos mismos se contradicen. Es que mire, vea audiencia qué tan fácil es. Ese dato que ha dado ahí Gutasan. ¿No les parece muy hipócrita eso? Es que a ojos vista es terrible. De hecho, Ivancho, te voy a decir una cosa más. Muchos me han preguntado, ¿por qué, Guta, pensás que Disney a pérdida, sigue sacando este tipo de cosas? Bueno, para mí esto no es algo certero, sino es una conclusión mía en base a lo que he investigado y eso. Es muy simple. Yo hago una película de 500 millones. ¿Está? Y pierdo esos 500 millones. Pero yo incluí al negro, al verde, al amarillo, al trans, al gay, a esto, hice los cambios de raza, hice la inclusión forzada, hice todo lo que vos querías. BlackRock me presta 1.200 millones, por ejemplo. ¿Está? Perdí 500, Perdí 500. Me presta 1.200. Pero como yo soy una multicorporación, derivo esos fondos. Por ejemplo, no digo que Disney ya esté con Plan Parenthood, aunque sí le quisieron, como se llama, regalar el aborto a todos sus empleados, ¿no? Pero vamos a suponer que no tiene nada que ver con Plan Parenthood y lo estoy especulando yo. Disney le pasa a una de sus otras empresas los 700 millones de dólares que le sobran. Esos 700 millones de dólares lo invierten, por ejemplo, en estética de las mujeres, hormonas, planes para anticonceptivos, control de natalidad, control de esto, y esas mismas hormonitas me hacen ganar 2.000 millones de dólares. Porque aparte estoy estimulando a que cada vez los chicos, los jóvenes, las personas más adultas, se quieran autopercibir una pata de pollo. ¿Está bien? Bueno. Una geoda. Está. Entonces, con esos 700 que invertí, gané 2.000. Más los 500 que perdí. Si yo resto los 1.200 que me prestaron, más los 500 que perdí, son 1.700. Le resto las ganancias, me quedaron como 2.000 millones de dólares a mi favor. Entonces la pérdida de una película me chupa un huevo en contrapartida de lo que gano con otras. No te olvides que son multicorporaciones que además se meten en el lobby político como hizo Disney. Sí. Entonces, ¿qué te importa a vos perder 200 y que la gente, los que me financian, se vayan con las acciones, si después la mayoría de esos tipos que me están invirtiendo también le van a pedir plata a BlackRock?
Los mismos Por tipos... eso, no, termina la idea, perdón. No. Y traje un par de cositas más, como el director ejecutivo de BlackRock dice que la narrativa ESG crea enorme polarización. Y claro que lo hace. Mirá, los activos bajo gestión de la empresa que habían superado el umbral de 10 billones a finales del 2021 se situaron en 8.59 billones a finales de diciembre. Esto también tiene que ver un poco con la recesión que hay en Estados Unidos. Pero me estoy tomando esto muy en serio, dijo Frank. El ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, dijo que la narrativa sobre la inversión se ha vuelto fea y está creando una enorme polarización. Me estoy tomando esto muy en serio, dijo Frank en una entrevista con Bloomberg TV en el Foro Económico Mundial en Davos. Estamos tratando de abordar los conceptos erróneos. Es difícil porque ya no es un negocio. Lo estoy haciendo de manera personal. Por primera vez que en mi carrera profesional, los ataques ahora son personales. Está tratando de demonizar los problemas. Y claro, porque vos estás llevando esto a un control Agenda 2030. Ajá, Entonces, no me pelotudes. ¿Cómo no te van a venir al cuello? Si vos estás bajando. Esto es como en su momento cuando decían que estaba la mesa roja, con Rockefeller, con un troto tanto dando vueltas por ahí. Si vos tenés 2 veces el PBI norteamericano a disponibilidad tuya para disponer de eso, y obviamente que te van a tener que venir a chupar la verga todos en fila para pedirte plata. Y vos con eso haces lo que quieras. ¿Entendés? Y ahora para terminar nada más, esta vez es personal, dijo Larry Fink. ¿Está? Y voy a leer solamente un extracto. Díganme exactamente para un beneficio de pensión que se jubilará en los próximos 10 años, cómo las emisiones de carbono afectarán los resultados financieros y la vitalidad de una determinada empresa que cotiza en bolsa. Y acá. Bueno, después yo acá les voy a dejar los links para que lo lean todo, porque si no se va a hacer eterno. Pero busquen estos 2 términos, ESG y DEI. ¿Qué significa DEI? DEI significa diversidad, equidad e inclusión. Y ESG, ambiental, social y de gobierno. Estos 2 parámetros son los que usan para medirte y generarte un scoring. Ese scoring a vos te dice qué tan apto estás para pedir un crédito o financiación. Si vos no entras en esos parámetros, los bancos no tienen financiación, las empresas no tienen financiación, los gobiernos no tienen financiación. Por eso es que estamos viendo tanta, al margen de que puede ser que haya algo de verdad, no lo sé. Acá en Argentina estamos en invierno y pasamos de 40 grados a menos 20 en 20 segundos, no lo sé. Pero por eso también le están dando tanta bola al tema del calentamiento global. ¿Para qué? Para estimular también estos scoring. Al margen de... Porque yo tampoco entiendo. Hace unos meses estábamos que nos moríamos con la capa de ozono. Por los desodorantes y todo. Y de pronto, se cerró la capa de ozono. What the fuck? Es que por eso yo les he dicho a todos ustedes, mientras tengamos opciones, no hay necesidad de apoyar eso legalmente. Por ejemplo, volvamos a lo del entretenimiento. Tienen mucha curiosidad por una película, por una serie. Intenten ver pirata las cosas. Claro. Porque mientras más lejos estén del punto de equilibrio, más fácil van a maquillar los números y van a tener ganancias. La explicación que dio Guta es más clara, no se puede. Por eso es que todas las producciones están sí o sí agenda de corrección política, porque tienen que cumplir esas cosas para poder pedir plata. Que se queden ellos intentando pedir plata, pero nosotros todavía tenemos opciones de decir, no voy a ver eso, no voy a comprar ese producto, no voy a ir a ese lugar. Todavía tenemos opciones, porque es que esto se llama Agenda 2030, lo que ha mencionado ahí Guta. Y una vez que nos claven eso, olvídense. El problema es que el entretenimiento está ahí, para que la gente vaya aceptando, vaya normalizando, vaya diciendo que listo, no pasa nada, todo está muy bien, es que es una película, es que es una ficción, pero te están trabajando a nivel subconsciente para aceptar las cosas. Tal cual.
¿Qué te iba a decir? De hecho, otros dos conceptos que me gustaría que la gente empiece, no hagan lo que quieran con esto, pero que empiecen a investigarlo. O sea, yo quiero que cuando yo trato de mandar un mensaje, no es para que sea, vean lo que yo digo o algo por el estilo, sino que les genere, porque me pasa algo con esta generación. Me pasa que con esto de los 140 caracteres, leer algo que tenga más de 140 caracteres es, oh, me da paja. Y yo no es que en mi canal quiera estimular la vagancia, sino que trato de inculcar el gen de la curiosidad. El Guta dijo SG. ¿Qué carajo es el SG? Metete, loco. Metete, porque si no te metes a leer, te pasan por encima. Te pasan por encima por ignorante. Por eso muchas veces los políticos quieren poblaciones ignorantes. Un ignorante es fácil de manejar. La única forma de no ser ignorante es uno, ¿cómo se llama? Investigar por su cuenta. Porque, ¿qué pasa? Vos me podés querer mucho, vos audiencia me podés querer mucho, podés decir, el Guta tiene convicciones, el Guta, pero vos no sabés si el Guta un día se convierte en PA, ¿entendés? Y ese PA te empieza a bajar, a aprovecharse de tu confianza para empezar a bajar otro tipo de mensaje. Entonces por eso yo te digo, no confíes en lo que te dice un influencer, un boludo como yo, un youtuber, un comunicador. Tu propia fuente es la mejor. La forma en la que vos te instruyas, la forma en la que vos investigues, las conclusiones que saques y compartas y confrontes con tu youtuber, con tu comunidad, con lo que sea, es lo mejor para que no te cojan de dorapa. Es lo mejor para que no te cojan de dorapa. Y dos cositas más que quiero dejarles es que empiecen a investigar también qué es ventana de Overton, qué es efecto Mandela. Son varias cositas, herramientas que vos, por ejemplo, en muchas producciones que están bien hechas, como por ejemplo The Voice, como por ejemplo Barbie, vos no las ves. Por eso Barbie está facturando tanto y por eso Barbie también genera tanta controversia. Porque psicológicamente no sé si lo hicieron a propósito o no, pero psicológicamente esa película está muy bien hecha. No sé si a propósito o no, o si lo estudiaron, pero vos fíjate la controversia. Youtubers que son súper anti-woke y que yo sé que no es porque le están poniendo teca, te dicen, no, te está bajando un mensaje que es antifeminista. Y otros te dicen, no, boludo, es un panfletazo. ¿Por qué? Porque las películas esas como The Voice y eso, juegan tanto con esas ventanas de Overton, van y vienen, son tan ambiguas, tan duales, que depende con lo que vos quieras, con la percepción que vos quieras verla, vas a tomar el mensaje progre o antiprogre. Por eso las feministas, por ejemplo, dicen, yo estoy en contra de los estereotipos de mujeres. Barbie es mi héroe. Por ejemplo, tipos como dicen, no, pero vos viste cómo le dan a las mujeres por lo estúpidas que son, o cómo los hombres en realidad están ahí siendo el verdadero matriarcado y las mujeres el verdadero patriarcado. Porque te están jugando con la ambigüedad. Por eso generan tanta controversia. Y no te olvides que hoy la controversia es publicidad gratis y es el boca a boca. Sumale a esto gente que por ahí no le importa, gente que está coaccionada por sus hijos de querer ir a verla, y de hecho es para mayores de 13 años, y la gente va a ver a las muñecas, y cuando va con sus pibes dice, mi hija no entendió un carajo. Y claro, si es totalmente un panfletazo para el lado que vos quieras, antiprogre o progre, no importa, yo no la vi ni la pienso ver, tampoco puedo hablar si no vi algo, puedo guiarme en los comentarios y las cosas que he leído. Por eso te estoy diciendo, por eso es tan importante uno conocer las herramientas de adoctrinamiento. Porque si no las conoces, te la ponen. Exacto. Seguí ahí conversando que estoy intentando aquí buscar algo de cómo influencian desde Hollywood para que un mensaje sea aceptado o no. Seguí ahí compartiendo, Guto, un rato que esto no lo he podido encontrar. Bueno, les voy a preguntar a la audiencia
que me digan, vengo atrasado con los mensajitos, pero bueno, que me digan si alguien vio Barbie, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció? Mientras vos buscas esto, yo voy a compartir un poco de pantalla. Y perdón, yo no es que me guste, no me gusta hacer salseo. La verdad, la gente sabe que no me gusta hacer salseo. Pero sí hay cosas que yo no puedo evitar. ¿Por qué? Porque me parece que le están pelotudeando a la gente. ¿Está bien? Y así como en un momento dije que vos no podés estar pidiéndole a tu audiencia que te done porque te compraste una cámara y no podés pagar las cuotas, ¿está bien? Porque te subió todo en Argentina, porque la compraste antes de que subiera el dólar y eso, y 2 minutos después de llorarle, hacerle el barracray, de que te donen para la cámara, y te está donando la gente para la cámara, decir, y les aviso que la semana que viene estoy en la Comic Con de Brasil. ¿Entendés? Y toda la gente como pelotuda aplaudiendo y diciendo, uy, qué bueno, qué buen material nos vas a traer, uy, qué bueno, disfrutalo, uy, qué bueno esto. Hijo de puta, te acaban de defalcar en pantalla guita para qué cosa. Entonces yo voy a mostrar esto porque lo tengo que mostrar. Dame un segundo, denme un segundo, chicos, no sean malos conmigo. Tengo que ver si me quedó justo, pues no voy a mostrar todo, ¿no? Pero denme un segundo. Denme un segundito. Sí, está justo. Espero que tenga el audio. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Y acá te saco a vos porque me hago totalmente cargo de lo que voy a hacer. Así que te voy a sacar de pantalla. Esto es totalmente mío. Que se agarren conmigo. Te saco. Bueno, a ver si tengo el audio del ópera. Sí. Entonces, ustedes me dicen si tiene audio, ¿eh? Vamos a compartir esto. Tan loco, yo quizás. Cuando publiqué el video de Barbie comentándoles esto mismo hace poco más de una semana. Cuando les dije, creo que la película critica en parte al feminismo. No sé si lo hacen de forma involuntaria o de forma intencional. No coincido. Pero yo la crítica la encontré ahí. Sí, el resto del panfleto sí está presente, chicos. Pero es muy superficial, es tonto. Por otro lado... Para que me voy a sacar un poquito yo, de la captura de dispositivo de captura. Ahí está. Miren cómo se llama el video. Me cancelan por hablar bien de Barbie. ¿Está? Listo, no le vamos a dar mucha más trascendencia a eso. Ahora lo voy a poner a Ivancho, voy a sacar primero la pantalla, charlando, lo voy a poner a Ivancho. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? O sea, ¿es por sacarle el cuero a este pibe? No, me chupa un huevo, la verdad. La verdad que, sí, a ver, desde este canal, por más que yo pueda ser antípodas de este pibe, si lo cancelaron por decir lo que dice, yo lo recontra apoyo y lo recontra banco. Porque si hay algo que odio es la censura. La odio con todo mi ser. Y vos, digas la barbaridad que digas, no tenés por qué ser censurado. A lo sumo, si haces una... Yo digo que Ivancho es un hijo de que no sé qué, que esto... A lo sumo, no me tenés por qué censurar. Me tenés que llevar a la justicia. ¿Está? Para que rectifique o ratifique. ¿Está bien? O me podés hacer un coso por injurias, por calumnias o lo que sea. Pero censurar, no. Desde este canal, así sea la persona que sea, la censura no va. Ahora, hijo de puta. Hijo de puta, boludo. O sea, esto es igual que con lo de Predawok. Es lo mismo. No, sí, está bien. Yo coincido en que está bien hecha. En el sentido de que no sé si lo quisieron hacer a propósito o no. Pero no es por lo que decía este pibe, porque este pibe lo decía por otro lado. Yo no sé si lo hacen o no. Ahora, lo que sí te puedo decir es que no me podés decir que te divirtió, te gustó, que tiene crítica al coso, pero el panfletazo está. O sea, está bien hecha, pero está el panfleto. O sea que es woke. Por más que vos me digas que no, que está, pero dice una cosa. No, está bien hecha. Te juega con lo que decíamos antes. Ahora, no me vengas a pelotudear. O sea, si está el panfletazo, está el panfletazo. Esto es lo mismo que con He-Man. Esto es lo mismo con The Predawok. Por ahí The Predawok no tenía tanto panfletazo. ¿Por qué? Porque por ahí a la pibita la pusieron 2 minutos tirando una hacha y ya era ta. Pero después, boludo, Bruto Tigre se morfó media tribu y ella justo en una ramita quedó muerta ahí, caída en el coso y nadie se la fue a manchar. Entre otro montón de cosas. ¿Entendés? Entonces, pará. Porque vos, con esta opinión, lo que estás haciendo es ser una Barbie. PA Barbie.
¿Por qué? Barbie versión youtuber. ¿Y por qué? Y porque me está jugando con la ventanita de Obertón también. Ay, sí, es woke, pero el panfletazo está, pero le tira una como es una bronca al patriarcado, pero está con el matriarcado, pero entonces a mí me divirtió, pero entonces buena película. Y bueno, no, pará, flaco, ponete en una postura, porque si no estás haciendo todo y nada. Es que es ahí donde yo digo, uno ver las intenciones de las compañías, porque para efectos especiales, pues yo creo que ya hemos avanzado mucho en eso. Es ver cuáles son las intenciones desde la parte corporativa. Por eso ahí yo en el canal llevé cuáles eran las intenciones del de Mattel. Directamente, Guta, el tipo diciendo, nosotros ya no estamos para hacer juguetes, la gente nos compra juguetes. Nosotros queremos llevar un cambio cultural. Lo mismo que insinuaron la gente de Disney hace 3, 4 años, donde ellos decían, ya nosotros no estamos para entretener, sino que estamos para llevar un cambio cultural. Entonces es muy jodido con Pablo, porque miren, él con esto del chiringuito que cerró Anita Sarkeesian cerró su compañía donde empoderaba a la mujer y Pablo Arcaya dijo, afortunadamente cerraron a esta hija de las mil. Entonces yo me planteaba, pero hermano, ¿cuál es el odio que tiene? Si estás apoyando una película que se llama Barbie, ¿cuál es el punto ahí? El punto dulce tuyo. No puedes estar criticando a esa mujer que cerró su compañía y más con ese calibre de palabras, viendo que estás apoyando a Barbie y que es exactamente lo que hacen Barbie y lo que apoya a ella. Y después decís que Barbie está muy bien. Ahí es donde yo digo, qué congruencia la de la gente. Y lo que pasa es que, a ver, es una forma interesante, que no creo que haya mucha gente con la mano en el corazón que cae. Bueno, sí hay, porque tiene 115.000 suscriptores, que bueno, creció muchísimo en muy poco tiempo. La pegó bastante cuando transmitió el juicio de ¿cómo se llama? De Johnny Depp, que fue algo medio... Ponía así a transmitir todo el día el canal lo de Estados Unidos y ahí mucha gente como lo quería ver y quería poder, había sacado como un permiso o algo así para transmitirlo o algo así y ahí ganó mucho, ¿no? Y está bien. Ahora, son 115.000 personas que se comen ese discurso. Ponele que no todos te los ven los cosos, ¿no? De hecho, yo la única persona que he visto que no lo consumo no porque no me guste, sino porque no quiero, yo te lo conté eso, a mí no me gusta infectar, no, ¿cómo es? No es la palabra infectar, no me gusta que mi opinión se vea influenciada por ver un video de otros youtubers antes de hacer mi opinión, ¿no? Pero yo la única persona realmente que veo que tiene 50.000, ponele 100.000 suscriptores y le ven 50.000 personas los videos es Astropolítico. Muchas personas después le ven, por ejemplo, si este tiene 115, se la ven 2.000 personas los videos. ¿Está bien? Entonces, tener mucho suscriptor por ahí no es muestra de nada. Pero loco, en los directos hay mucha gente. Yo me quedé asombrado con este video. Empecé a mirar los comentarios. Y si bien respeto las opiniones de todo el mundo, boludo, hay mucha gente que piensa, vos lees los comentarios y vos decís, loco, ¿vos estás enterado de lo que está pasando? Y mira que yo no soy hater, no te quiero vender ninguna ideología, no te quiero vender nada. Lo único que quiero es un mundo mejor para mi ahijada cuando yo ya no esté. Que fueron las razones por las que abrí el canal. Eso y la muerte de Nisman. Que no hablo de eso, pero te quiero decir que dije, loco, hay que empezar a decir las cosas porque si no, los gobiernos nos pasan por encima. Claro, es que, por ejemplo, la posición de muchos de estos que luchan contra esta tendencia es que no lo hacen. Porque es que detrás de un canal de YouTube se puede mover mucho dinero. Desde el mismo algoritmo de YouTube no promueve opiniones que vayan en contra de ese objetivo de la agenda del año 2030, que es sencillamente
esclavizar a las personas, volverlas sumisas, volverlas que solamente acepten lo que les va a decir el Estado. No les gustan los disidentes, por más que se tengan argumentos. A mí la verdad es que yo a veces, mirá que hay cosas que sí me dan fe en la humanidad, ¿no? Hay comentarios que me dan fe en la humanidad y yo creo que está habiendo un viento de cambio con respecto a... Hay algo que yo saqué la otra vez en el canal que era la tolerancia de los intolerantes, ¿no? Que es de Popper. Ya no me acuerdo bien, o sea, no tengo tanta memoria, pero si ustedes buscan Popper, la tolerancia de los intolerantes, te muestra de cómo hay veces que hay que ser intolerancia con la tolerancia. ¿Qué quiero decir? O sea, vos podés ser muy tolerante con los que son intolerantes, pero si no pones un límite, esa tolerancia transgrede la tolerancia. Y si vos no le pones un límite y sos intolerante con los tolerantes, termina siendo pasando un poco lo que está pasando, ¿no? Las minorías con mucha voz y las mayorías totalmente calladas. Yo por eso siempre he dicho, y desde mi punto de vista personal, antes que la tolerancia va el respeto. Porque si respetas, no necesitas tolerar. Porque ya no va a haber, como lo has dicho, un traspaso. Claro. Vos sabes hasta dónde ya te empiezo a incomodar, entonces ya vos, por respeto, te detenés. Pero lo único que hacen es intentar promover lo de la tolerancia cuando es aguantar y estar ahí, agachar la cabeza ante las injusticias. Ivancho, yo veo que, por ejemplo, yo todavía no tengo el manejo bien de los directos. No tanto como vos, que haces mucho directo y eso. Yo veo que una linda cosa que haces es por ahí. Yo trato, lo que pasa que ahora estoy con todo lo de las cámaras, con todo esto, hablar un poco con la audiencia, ¿no? Yo estoy poniendo ahí los mensajitos para agradecerle que están acá. Quiero agradecer las 40 personas que están, que bueno, está. Muchísimas gracias por estar escuchando todas estas pelotudeces, por lo menos de mi parte. Ivancho es un poco más coherente. Pero lo que te quiero decir es, no sé, ¿querés que hablemos algo con las cosas? ¿Querés que saludemos un poquito a tu audiencia y a mi audiencia? Claro. ¿Sí? ¿Qué están diciendo? A ver. Y están hablando un poquito de lo de... Yo ya ahora me perdí porque el chat medio que se me taró un poco y me parece que estoy poniendo los mismos mensajes hace 2 horas. Porque se me va para adelante y se me va para atrás. Pero ¿por qué no, por ejemplo, no saludamos a Mariano DC, a Fanuc, a Scott Rubio, a, no sé, Emilio D, a Jesús Jacome, a Cavit, al señor William, Mr. William, a Tony64, a Ana Montana Forever, no sé, a Guachón, a Jojoroto, a Jack Plisken, todos por estar acá, y si me olvido de alguno, no lo estoy. A Yaya Ikuto, a Dimension. Sub-Zero. ¡Get over here! Mirá que ahora estamos Ese es Scorpion. Estamos con los. ¿Cómo se llama? Con los karategis, El tuyo es Karate-gi, el mío es Aikido-gi. Aikido-gi, sí, está bien. O Keikogi. Sí, Keikogi. Yo creo que es Keikogi para ambos. No sé, yo tengo karate, es más, había preparado porque nunca falta el estúpido que viene después y te dice, ¿qué te pone el karate ese que no es tuyo, no sé qué? Había preparado por las dudas, viste, que saltara el mamahuevo. Había preparado los diplomas que te dan, viste, cuando vas subiendo a cada cinturón. Había preparado los cinturones que tengo por ahí y todo. Porque yo me puse el blanco. ¿Por qué? Porque yo cada vez que iba a un arte marcial nueva, a probarla, por más que sea cinturón negro en Kempo, y me ponía el cinturón blanco. No por una muestra de sumisión, sino una muestra de respeto a la casa que voy entrando, diciendo, yo de esto no sé nada, me someto o no me subvierto tampoco, sería, me abro a que su sabiduría entre en mí. Siempre me pareció una cuestión de respeto. Entonces, como venía a hablar con alguien que es un youtuber más grande, que tiene más experiencia y un montón de cosas, me puse el cinturón blanco. Pero tengo ahí todos los colores habido y por haber. O sea, tengo la bandera arcoíris. O sea, soy un karateka LGBT. Lady Gaga te bendiga. Soy un karateka, Lady Gaga te bendiga. Ahí está. No faltaba sino eso, Guta.
Así que bueno, también un saludo a Kidoshin, a Rafael Alberto Mateo Carrasco. No pude encontrar eso, hombre. No pude encontrar ese video que estaba buscando. Pero búscalo tranquilo, yo mientras saludo si querés. O no, ya lo perdiste. No, yo creo que no sé dónde lo puse. Vamos a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer una cosa porque realmente ustedes que estuvieron desde el principio saben todos los quilombos que tuvimos, saben lo que estamos hablando. La idea con Ivancho es hacer esto ahora que él está en vacaciones, dos veces por semana juntos, y después cuando él empiece a trabajar, si es que comienzan a trabajar porque tiene ganas de ver si puede manejarse con lo de YouTube. Así que por favor les pido vayan, no sé, suscríbanse, háganse miembro, tiene 2 canales, uno de videojuegos, uno de noticias, vayan para allá, denle una mano. Y por otro lado les pido que pongan, voy a hacer, ¿sabes qué voy a hacer? Que no sé si puedo. Porque yo saqué la cosa de venta, a ver si me deja. Moderación de la comunidad, activar, desactivar. Quería hacer una encuesta, pero creo que al haber sacado la ventana, no puedo hacer encuestas. A ver. Interactúa con tu audiencia. Sí, puedo hacer. Iniciar una encuesta. Listo. Voy a hacer una encuesta. Al margen de todos los quilombos que tuvimos al principio, les voy a preguntar a ver si les gusta este formato. Si les gusta, si lo sintieron bien. Bueno, quedó medio feo eso, si la sintieron bien, pero bueno. La sentí bien, ¿La sintieron bien, chicos? Grande y caliente con los temas. Si no la sintieron bien, le piden la receta del tecito Ivancho, que dicen que eso te... Como dice él, le calma el ardor del vidrio molido con ají picante del Orrin. Si le gusta el formato... Anda buscando vos mientras, si les gusta el formato. Sí, aquí estoy buscando, pero no sé dónde lo puse. Si quieren que continúe este tipo de crossover. Ahora, chicos, cuando respondan por favor a conciencia. O sea, van a estar acá para apoyarnos, van a tratar de compartir los directos, van a tratar de que estos 2 canales que están en Shadowban comprobadísimos ya, porque hoy, por ejemplo, yo puse, desde anoche puse la promoción de este directo, y yo siempre que pongo algo en comunidad tengo 40 likes, 50 likes, tengo, no sé, tengo, ¿cómo se llama? Me gusta, y puse @Ivancho, puse el link con Ivancho, no entró ni uno a poner me gusta o hacer un comentario. Y de hecho, la promoción que hizo él en su canal, a mí nunca me llegó la notificación. Entonces... Así es. Bienvenidos para que conozcan cómo funciona el Shadowban. Aquí con Sensei Shodan, Cinturón Negro aquí de Renegado. Que después dicen por ahí algunos canales que es que uno dice mentiras. Bueno, yo lo que les digo, yo hago la encuesta, pero cuando respondan, por favor, respondan a conciencia, si realmente lo van a ver, si van a estar, cuando puedan. Así que, bueno, nada, ¿lo encontraste el videito? No sé qué rayos lo hice. Bueno, pero es una lástima, pero... ¿Sobre qué era, Ivancho? El video era de cómo un productor de Hollywood había empezado a tener rumores de que la CIA, mejor dicho, de que las producciones la CIA utilizaba a Hollywood para llevar mensajes para hacer ingeniería social. Entonces, ese productor cuenta que que eso le parecía inverosímil, que le parecía imposible, o sea, que se va a meter la CIA ahí a manipular una película para llegarle a las personas. Pero quedó con curiosidad y después contactó con alguien que le dijo, sí, que había trabajado en la CIA, sí, es que utilizamos desde hace muchos años la influencia de Hollywood para influenciar a la audiencia. Bueno, Papu, pero a ver, vamos a hablar. Yo le tengo mucho respeto a Walt Disney. Sus películas en su momento eran para toda la familia y eso. Pero nadie puede negar que Walt Disney trabajó desde su lugar de entretenimiento para bandear y llevar propaganda sobre la guerra. Ajá. Así que eso es. Entonces, muchas personas, por eso yo les digo, hay que ser muy críticos. Muy críticos, por eso piensan, por ejemplo, que Estados Unidos es la policía del mundo y que son los buenos.
Tienen muchas cosas porque es que hay intereses, hay ambiciones, hay estratagemas muy horrendas y realmente Hollywood utilizan para llevar un mensaje político, un mensaje social. Yo qué digo, o sea, ¿qué mensaje se debería enseñar a las personas? Justicia, esfuerzo, lealtad, honestidad. Esos son valores que se deberían de enseñar, pero nosotros estamos viendo hoy en día que es todo lo contrario. Intentan ensalzar los antihéroes sobre los héroes y tenemos que darnos cuenta de esas cosas. Por eso yo invito a que las personas no justifiquen desde la ficción, sino que vean los testimonios y qué es lo que dicen las personas que son dueñas de la ficción. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué son sus motivaciones? A mí me parece que eso es súper importante, que las personas no se queden enfrascadas con efectos especiales, con el nombre de una franquicia, porque es como que los trataran como niños chiquitos, que les entrega una paletica de tu marca favorita con los colores y efectos especiales más bonitos y no te estás dando cuenta cuál es el mensaje. Yo lo dije en el canal, Barbie iba a ser un éxito, se los advertí, porque el marketing que había detrás de eso era impresionante y la gente se dejó influenciar sobremanera sobre lo que querían promover ahí. Volvemos a lo mismo, división entre los hombres y las mujeres. Las mujeres son mejores que los hombres, los negritos son mejores que los blanquitos, los homosexuales mejores que los heterosexuales, la comunidad de ese área mejor que todo lo demás. Y tenemos que tener en cuenta que todas esas producciones meten agenda de corrección política. Hasta Baldur's Gate 3. Baldur's Gate tiene ahí su agenda. Lo vimos con un transespecie y donde tiene relaciones. Lo de Baldur's Entonces Gate. la pregunta es, Bueno. ¿cuál es la intención del creador? Bueno. O sea, ¿realmente sí quería hacer eso en la historia o es porque, como lo ha dicho Guta, dineritos de Black Rock? Bueno, ahora que justo sacás eso, primero yo te quiero decir, dijiste algo que me parecía copado, seguiste hablando y por no interrumpirte, me olvidé. Uy, pará que me asusté. Me asusté, boludo, porque claro, me entró en el oído esto. ¿Lo están viendo? ¿Ustedes lo escucharon? Pará. Déjenme que les voy a compartir una cosa. Nos vamos a reír un rato con esto justo que dijiste. Pará. Compartir Guta. Compartir. Denme en un segundo, chicos, ¿eh? Pará. Compartir. Pará, ¿por qué no está esto? Compartir, ¿dónde está? Captura juego. Acá. Denme en un segundo. Ahí está. Vamos a hacer esto juntitos. Vamos a reírnos un rato. Esto que están viendo acá es Baldur's Gate 3. ¿Me están escuchando? Yo te escucho. Dale, ¿me escuchás? Pará, vamos a ponerlo por debajo. A ver, no se puede. Vamos a ponerlo por arriba. Vamos a ponerlo todo el juego. A ver si te puedo poner dispositivo de captura. Captura de audio, captura... ¿Dónde están acá? Tendría que estar acá las... Navegador. Ahí está, navegador. Te voy a poner por arriba. Déjenme que esto, los chicos, lo estoy haciendo a mano, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Uy, está jugando Baldur's Gate 3. Estás en un gameplay, man. Pará, y ahora no me encuentro yo. Baldur's Gate. Quiero ver el sexo furro ahí. Vamos a hacer todo esto en vivo, para que no digan que no cuidamos a la audiencia. A ver. Vamos a hacer un pequeño gameplay. Ahora sí no estoy viendo el chat yo. No puedo ver el chat. A ver si puedo ver el chat. Primero le quiero decir hola a Lucas007 con licencia para matar. ¿Cómo estás, Luquitas? Justo vi tu mensaje ahí. Listo. Vamos a lo que nos compete. Vamos. Tengo que hablo un poco más fuerte porque dispositivo. Vamos a bajarlo un poco. Yo te oigo bien. Yo estoy bien, escuchando bien el volumen de la voz tuya. Sí, yo lo que quiero saber es, chicos, si ustedes están escuchando el audio del juego. A ver, pónganme en el chat si están escuchando el audio del juego. Yo sí no lo escucho. Se escucha el doble y ancho. Si
no sé, eso lo vamos a tener que mejorar, pero bueno, no sé bien cómo. Baldur's Gate 3, ¿lo están viendo? Sí, están viendo, ¿no? El juego. Vamos retrasados con el directo. Están viendo el juego, listo. Pará. ¿Qué está pasando acá? Ahí está. Vamos a poner... Cargar partida. Porque yo lo iba a traer para jugar el juego en el canal de juegos mío. Pero... Cargar partida, menú principal. ¿Se ve el juego y el sonido? ¿Lo están escuchando, chicos? ¿Lo escuchan el sonido? Presiona cualquier tecla. Nueva partida. Vamos a bajar acá porque me está volviendo loco. Iniciar partida. Miren esto, esto es lo que yo te digo con lo de lo de radical, ¿no? Yo, por ejemplo, Overwatch lo puedo seguir jugando, por más que no jugaría el evento ese, porque es de cero. Estos Baldur's Gate, yo jugué el 1, el 2, el Icewind Dale, jugué después los remaster que hicieron de los Baldur's Gate y toda la historia, ¿no? No reiniciar. Y claro, estos tipos esto lo pueden hacer tranquilamente porque me parece que es su franquicia. De hecho, yo siempre digo que Mass Effect, Dragon Age, todos esos juegos pusieron relaciones homosexuales, lesbianas y un montón de cosas, pero no digo que esté bien o mal, es para mayores de 17 años, te dicen que es para mayores de 17 años, y además no están desvirtuando la creación de nadie, ¿viste? Por eso te digo que yo en esto sí es como que, yo qué sé. Pero Guta, sí. Depredador también es la franquicia de Disney. Sí, pero Depredador es la franquicia de Disney, pero ya estaba creada de otra forma. Pero por eso, Baldur's Gate 3 y Elden Ring también tiene creador de personaje donde no aparece cuerpo mujer, hombre, sino tipo 1, tipo 2. Está bien, yo entiendo... ¿Cómo es aquí eso? Entiendo, entiendo el adoctrinamiento ese que vos decís. Lo que te quiero decir que a mí no me enoja tanto el sentido de que si vos me hicieras un juego de Superman, donde Superman lo puedes hacer con vulva, me pongo loco, te rompo todo. ¿Entendés? Pero este juego, esta franquicia, no es que estás desvirtuando. Lo creó Larian, lo hizo Larian y puede hacer con él lo que quiera. Al margen de que me desagrade o no. Pero, eso es lo que pero yo es que no entiendo. Ahí es donde está la cosa, porque es que, vamos, o sea, es como lo mismo. Porque originalmente lo presentaron de una forma, pero en tiempos modernos lo están presentando solamente utilizando la marca para el apalancamiento. Por ejemplo, Tell Me Why. ¿Vos has escuchado ese juego? Sí. Ese juego es un juego desde cero, con lo de la inclusión, pero es desde cero. Claro. Baldur's Gate va en el 3. Originalmente lo presentaban de esa forma, porque es donde yo digo, bueno, hay que escuchar cuál es la intención de la compañía en general. Por ejemplo, Activision tiene un departamento de diversidad. Square Enix tiene un departamento de diversidad. Capcom tiene un departamento de diversidad. Sony tiene departamento de diversidad. O sea, ya las intenciones han cambiado de llevarte un producto a utilizar un producto para llevarte un mensaje. Y qué es lo que nosotros tenemos que dar en cuenta. O sea, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, Dead Space se veía muy bonito gráficamente, pero hicieron cambios para meter eso. Yo, en lo personal, yo por ejemplo, no acepto eso. Claro, pero yo veo que la intención de la compañía no es realmente llevarte el producto, sino que están utilizando la marca para llevarte también un mensaje a nivel subconsciente. Claro, pero ahí te lo reentiendo, porque vos agarraste algo que ya estaba hecho y lo modificaste para ponerlo a los tiempos de hoy, si querés llamarlo así, todas las pelotudeces que te dicen. Acá, a mí se me crea, pero yo no estoy diciendo ni que esté ni bien ni mal, ni que esté de acuerdo. Acá, vos radical, sí te das cuenta. Yo acá me genera un conflicto. ¿Por qué me genera un conflicto?
¿Por qué? Porque no es que remasterizaron el Baldur's Gate 3 y le pusieron estas sanguangadas. Lo hicieron y eran dueños de su franquicia y el tipo de juego de antes no tenía relaciones. Ahora se puso de moda. Por ejemplo, espérate, por ejemplo, ahí. Sí. Elden Ring, juego nuevo, Sí. nueva IP. Sí. ¿De quién es que? From Software creo que es. Pero en su creador de personajes tiene no hombre, no mujer, sino cuerpo tipo 1, tipo 2. Eso creo que lo tenían ya desde los otros, los Soul. Por eso, ¿desde qué fecha? No me fijé. No. La cosa es esta. Hay un punto de inflexión en la historia que es a modo personal por haber hecho comparaciones en donde después del año 2000, concretamente un poquito de años antes, comenzaron a agregar la agenda. No te hagas el áspero vos, Sensei, también, ¿eh? Oh. A ver, no te da. Desde abajo, te mea el orco. Entonces, por ejemplo, desde el año 2000 comenzaron a meter todo esto de la agenda de la corrección política en la Totalmente de industria del acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, sí. La cuestión es, ¿por qué en Elden Ring no dejaron cuerpo hombre-mujer? No, es que estamos de acuerdo. Yo lo que te digo que acá, y no quiero. A ver, yo acá estoy pidiendo que por ahí, no que me adoctrines, por ahí me des una explicación que me haga entender por qué a mí en esto. O sea, yo soy. Pero no soy a nivel PI, anti-woke. Yo soy realmente, no me gusta esto, la pelotudez del adoctrinamiento. Pero acá hay ciertos lugares, en ciertos momentos y ciertas cosas que no siento que me estén adoctrinando. ¿Pero por qué? Porque no me lo están. Por eso, porque no me lo están cambiando. O sea, si vos este juego, por ejemplo, vamos al que vos me decías de Dead Space. Dead Space. Ahí sí, vos hiciste un producto, dijiste que lo ibas a mejorar, lo ibas a remasterizar y le clavaste el mensajecito ahí, subliminal. Sutil. Es que la cuestión es esta. Te voy a poner algo, te voy a compartir enseguida, te digo cuando estoy listo. Pero pará. Voy a quitar el audio. Dale, pero por favor, para que no te vaya a saltar copyright, que seguro ese sí tiene copyright. Pero dame esto. Un instante, porque es precisamente eso, o sea, es la normalización de todo esto de la agenda de la corrección política, porque es que, los mensajes subliminales, de eso se trata, de que la gente no se dé cuenta. Por eso, por ejemplo, en Spider-Man, del último que lanzaron, en una parte casi imperceptible está lo de la banderita. Qué rayo, no me va a funcionar. Ahí, bueno, mientras tanto, Ivancho consigue eso. Nosotros nos fijamos que tiene. Lo voy a sacar un segundito, Ivancho, para que vean lo del juego, ¿no? Lo del juego tiene, por defecto, tiene un pene con peludito. PNB tiene el pene con peludito. El PNC tiene el pene pero circuncidado, peludito. El PND tiene circuncidado sin peludito. Vamos a cambiarle el color al orco. Vamos a ponerlo blanco para que se vea mejor. Ahí está. Tiene el pene, el nepe ahí bien peludazo, depilación definitiva, pero tiene el capuchón de la tortuga. ¿Está? Y de acá ya lo vamos al circuncidado. Pero eso no es todo. Imagínate vos, bruto orco, así con esta jeta, es más, ensangrentado ahí, bien malo, se acaba de venir a comer una pata de cerdo y te dice: hola, Guta, ¿cómo estás? ¿Quieres venir conmigo? Le digo: no me gustan los nepes. Oh, no importa, tengo vulva. Oh, pero no me gustan las vulvas sin depilación definitiva. No importa, voy a American Hair Institute y ya tengo vulva rapadita.
¡Oh, yeah! Y ahí el Guta dice, triple salto mortal. Y vamos a la persona orca con vulva. No voy a poder enviarte esto. Y ¿sabes qué? Como Ivancho hoy te agarró un orco, ahora Ivancho le hacen la lluvia dorada. Pero Ivancho nos está diciendo que le gusta más peludito. Así que vamos, no, el nepe no. Vamos con sin la depilación definitiva. Vamos a volverlo a su lugar el pobre sensei. Ya se mojó demasiado. Vamos a ver si así me da por este lado. ¿Quieren furro? ¿Quieren algo tipo furro? ¿Quieren algo tipo furro? Yo les voy a dar algo tipo furro. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un tiefling. Un tiefling, lo vamos a hacer corponudo, pero para que no nos digan que somos discriminadores, lo vamos a hacer ahora tipo grandota pero mujer. Grandota pero mujer sería la clase 3. Ahí está, bien grandota, bien morrudota. Y ahora fíjense esto, Fíjense esto porque es muy... Vamos a ver sin ropita. Vos fijate lo grande que es la mina, pero bueno, no le podemos poner la voluptuosidad, ¿no? Ya está. Bueno, ¿vamos? ¿Salgo de acá? Bueno, pero antes de mostrar, Ivancho, trata de darme un buen argumento de por qué yo siento que con esto sí es un producto de cero, que pueden hacer lo que quieran y después está en cada uno si lo quieren comprar o no lo quieren comprar. Diferente es, me parece, lo de Dead Space, que te lo modifican. Ahí sí se me genera un quilombo, se me genera un quilombo, ¿entendés? Que es totalmente diferente acá. Por ejemplo, en Overwatch. En Overwatch me pasa lo mismo. ¿Entendés? Ahora lo pusieron para cumplir la meta, pero lo está haciendo todo el mundo, por esto que ya hablamos del SG y el RAI. Pero en sí, a mí Overwatch no me jode. ¿Por qué? Y porque es una franquicia desde cero que la inventaron los tipos y pueden hacer con ella lo que se les cante el forro de las pelotas. Ahí es donde ahí se me hace a mí el conflicto. Mira, te lo digo, vos jugaste el 1. Sí, el 2 y el 2 sí. Sí, el 1 y el 2. Pues en Overwatch, el 1. El 1, sí. Listo. El 2. ¿Qué pasó? ¿Lo jugaste también? Sí, no mucho, lo he jugado, pero más que nada para probar el multi-streaming del canal, sí. Listo, pero entonces, es lo mismo. En el Overwatch 2, ¿hay agenda o no hay agenda? Hay agenda, sí. Sí, ya estás poniendo el orgullo gay, hay agenda. De hecho, saliste a decirle que hay algunas sexualidades de algunos nuevos personajes que son gays o que son cosas así. Exactamente. Los dueños hicieron la franquicia de Overwatch desde cero y es su franquicia. Sí. Entonces, hicieron la transición con el 1 y después con el 2. Sí. Para promover la agenda en años recientes. No hace muchos años, hace por ahí 2015, que en los videojuegos no se notaba tanto. Claro, pero... Ahí es donde está uno de los argumentos. ¿Sí ves? Entonces, utilizan la franquicia para apalancar la agenda de la corrección política. Es lo mismo que en Star Wars. Star Wars venía la época de Jorgito Lucas y después la era Disney. Pero entonces, en la era Disney han, según ellos, expandido el universo, porque el universo es muy diverso. ¿Sí me entendés? Sí, yo te entiendo. Pero entonces... Ok, espera, en Depredador, que, bueno, listo, vos ahí me vas a decir, es que Depredador no es una franquicia propia, desde cero. Pero es para que veas que es lo mismo. Siguen metiendo agenda. Estamos indiferente que sea o no. Elden Ring. No especifican
hombre-mujer, porque hoy en día estamos en la época en que no se puede decir que es hombre o mujer. Claro, copitos de nieve. Somos diferentes. Sí. Eso, somos diferentes, somos iguales. Eso es el mensaje. Entonces, por eso, decir que es hombre o una mujer ofende, según los progres. Sí. Entonces, te pone el tipo 1 y tipo 2. Entonces, por eso yo lo digo, ¿cuáles son las intenciones de las compañías en el mundo real con la ficción? Pero entonces ahí es donde a mí se me llena esta pregunta que ya es más filosófica que más que de debatir en sí, ¿no? Y esto está bueno, no tenemos que coincidir en todo, pero está bueno cambiar argumentos para que la audiencia los escuche y también pueda reflexionar como lo voy a hacer yo. A mí me preocupa, a ver, si vos creas algo desde cero y le pones agenda, por decirlo así, le pones agenda o solamente incluís un gay. Saquemos de lado las connotaciones religiosas. Las connotaciones religiosas. Déjame terminar. Las connotaciones religiosas. Vos podés estar de acuerdo por religión de que la homosexualidad es buena, mala, eso. Saquémosla por un segundo la religión. Solamente a nivel crítico, ¿no? Si a mí me crean algo de cero y me ponen un gay, una lesbiana, un homosexual, un transexual, un demigirl, todas esas pelotudeces que quedan, la mitología de género de hoy en día, ¿está? Ajá. Me la ponen. Pero es algo desde cero. Entonces, ¿en qué momento podemos hablar de inclusión verdadera? La intención. Claro. Ahí es por eso vuelvo y lo digo, la intención de los dueños de la ficción. Si a mí me sale, por ejemplo, el de Mattel y me dice, es que la época donde vendíamos juguetes, eso ya no nos importa. Ya estamos es para llevar un cambio cultural. Sí. Entonces ya veo que la intención no es crear juguetes, no es crear entretenimiento, sino llevar un cambio cultural. Que es lo mismo que ha hecho Disney. Sí. Disney lo dijo. Nuestra época de entretenimiento ya pasó. Estamos para dar un cambio cultural. Sí. Y eso es lo que están moviendo. Por ejemplo, los de Blizzard. Los de Blizzard Activision. Activision en el mundo real patrocinan y mueven la agenda de la corrección política como empresa. Sí. Y tiene un departamento de diversidad. Tal cual, como entonces, Netflix. Ellos son dueños de la marca Diablo. Sí. Y nosotros vemos que en el último Diablo, bueno, no en el último, sino en la versión remasterizada, creo que era, de Diablo, a las amazonas las pusieron con muchos rasgos masculinos. Es un cambio menor, que ellos son dueños de su franquicia. Está bien. Y pueden hacer lo que les da la gana. Sí. Pero la intención es que los hombres y las mujeres no se diferencien. Sí, entiendo. Estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿en qué momento? A ver, yo entiendo lo de la intención de la empresa, lo entiendo. Ahora, ¿en qué momento deja ser de intención de adoctrinar y en qué momento pasa a ser inclusión verdadera? Porque vamos a ser sinceros. Cuando gays, espérate, yo te respondo ahí facilito, rapidito. Dale. Cuando vos escuchás, cuando vos ves las declaraciones del equipo técnico y decís, y empiezan y dicen, nosotros queremos crear Baldur's Gate 3, un mundo maravilloso, lleno de colores, donde todo el mundo es bienvenido, donde hay enemigos, o sea, se les nota la pasión. Sí. Y cuentan aspectos técnicos y detalles del juego. Pero cuando empiezan, por ejemplo, a hacer campaña y dicen, no, nosotros creamos el Baldur's Gate 3 de una forma porque es que estamos en un mundo diverso. El mundo real está constituido por un montón de personas, con un montón de tendencias. Entonces mira que ya ahí la intención cambió. Por eso yo te dije, hay que ver cuál es la intención por la forma en que crearon a los personajes. Y yo lo he dicho en el canal, ¿cuál es la intención de From Software de decir, hey, es que ya no quiero poner cuerpo tipo hombre-mujer? ¿Cuál es la intención? Y yo les he dicho a ellos, a mí me parece que es temor, es miedo. Claro. Que no tienen el valor de decir hombre-mujer y arranque ahí. A la cancelación. Exactamente. A la cancelación. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ese es el argumento. Totalmente de acuerdo. El tema es, a ver, podemos coincidir en una cosa, nos guste o no,
religiosamente o como personas, nos guste o no. Sabemos que los trans, sabemos que los gays, las lesbianas, son una realidad. Y van a seguir, Sí, totalmente. van a seguir siendo una realidad. Ahora, Sí. todo lo demás como transespecie, trans capacidades, demiguer y todo eso me parece una parafernalia horrible, una degeneración total y no tiene ningún tipo de sustento. Pero si te lo ponen en un videojuego... Dicho esto, digo, podemos decir que todo lo gay, lo lesbiánico, si querés llamarlo así, lo transexual, yo afirmo y te saco de acá, lo digo yo, para mí, por más que digan que es una disforia, es un trastorno, como es un trastorno la obesidad. Después ponele el nombre que vos quieras para romantizarlo, para hacer lo que vos quieras, ¿está? Pero sabemos que es una realidad, es algo que por X razón está sucediendo, ¿está? Y algunos lo hacen por moda, para incluirse en alguna colectivo o algo, y otros lo hacen porque realmente tienen esa disforia o trastorno de visual o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, si nosotros convenimos que esto es una realidad y lo van a seguir siendo, y capaz que hasta aumente, la minoría esa aumente un poquito más, andás a ver. De hecho, ha aumentado, pero lo que pasa que... ¿Por qué? Por la propaganda. Claro, pero ¿ha aumentado realmente por la disforia o ha aumentado realmente por la moda? Bueno, eso sí, yo creo que son las dos cosas, desde mi opinión. Por eso. Ajá. Entonces, pero entonces, utilizan, entonces mira, entonces la cosa es, un producto para las mayorías ya lo están centrando desde las minorías son las que tienen la voz. Entonces, ahí es donde está el cambio cultural. Tal cual, que el terraformismo. Sí o sí, el terraformismo. Eso. Exactamente, eso es la analogía que podemos hacer ahí. Entonces, lo tienen que meter en todos lados, es el sello distintivo, también por lo que vos dijiste hace ya un rato, por los dineritos de BlackRock, claro, que eso es lo que están impulsando. Entonces, sí ves que, al menos yo, en lo personal, yo trato de alejarme de todo eso. Claro, el tema porque es cuando... si yo ya conozco el punto... El tema es cómo, a ver, ¿cómo hacemos para mí es una pelotudez tener que incluir todo en una película, en un juego? Es una pelotudez totalmente colosal, ¿no? O sea, si a mí no ven... Sí. Es más, yo de hecho odio el cine argentino, habrá 4 o 5 películas que me gusten como mucho, pero yo odiaría ver en una película de superhéroes un porteño diciendo, che, boludo, un avión volando ahí. No, déjame echar la pelota, boludo. No quiero ver un argentino en una película. O sea, si el argentino es buen actor, y sabe actuar, y da para el papel, y sabe hablar inglés, o sea que no lo ponen porque habla latino, o eso, perfecto, está genial. Ahora, boludo, que lo pongan porque el solo hecho que tiene que haber un argentino o un antioqueño o lo que sea en una producción, me parece aberrante, me parece una estupidez total. Ahora, lo mismo me pasa con... Exactamente, eso es que esa es la cosa. Hoy en día se ha vuelto, es pura agenda, o sea, lo tienen que meter sí o sí. Por eso yo hablo de las intenciones y la forma en como los involucrados quieren compartir la experiencia de juego para todos los clientes, porque es que ellos hablan de inclusión, pero después se enfocan el discurso solamente en la representación que va a tener dicho producto. Pero ahí es donde está el acento, ahí es donde está el asunto. Y mira, yo ya lo tengo listo aquí para compartir. Dale, pero para cerrar. Entonces, ¿sabes qué está pasando con todo esto? Que cuando realmente venga alguien con una verdadera intención real de querer incluir a estos colectivos y que realmente sea una inclusión que todos queramos, amemos, no sé, la disfrutemos, ya nos la metieron tanto por detrás que vamos a dudar. Esto es como viene el lobo, y cuando viene el lobo, la dejamos pasar. Ajá, ese es el problema. Esa es la división social que se está teniendo hoy en día. Porque como dijiste al principio de la transmisión, o sea, otra vez voy a tener que ver un par de gays aquí dándose. ¿Pero por qué? Es algo natural, pero que lo están ahí constantemente recordando, mostrártelo, que ya se vuelve un hastío. Sí. Bueno, mostrando... es muy jodido. Entonces, te voy a mostrar eso porque es exactamente lo que encaja. Lo voy a poner en inglés. La primera partecita hablan en inglés.
No sé si de pronto la gente lo va a alcanzar a entender, pero al final entonces, si quieren, traducimos. Yo espero que me funcione. ¿Listo? Pará, ¿lo vas a poner con audio? La primera parte ya después la quito, porque ya viene con música, pero entonces, se quedan viendo la imagen. Compartí, pero no lo largues. Compartí, pero no lo largues, que quiero ver si tengo en esa escena para que te salga el audio del ópera. Pará. Vamos a la parte de compartir, pero no le pongas play. Listo. Bueno, pará. Vamos a la parte de compartir y mira, acá tengo captura de entrada, captura de audio y video. Déjame ver si la captura del audio y video es el de Ninja. Dame un segundo que lo agrego. Agrego una escena. Pará. Esto es captura de audio y video. Perfecto. Y te tengo que... Ah, no, porque va a salir por tu micrófono, creo. A ver. Sí, porque estamos... Listo. Perdón, a ver, pongámoslo. Pará. Descartar. Que la gente nos diga si se escucha. Y de última, si no, Listo. lo ponemos para atrás de nuevo. Listo, voy a arrancar. Enseguida si se escucha, chicos, ¿eh? Yo no lo estoy escuchando. No, no lo escuchan, Ivancho. Listo, aquí ya quito el volumen para que ustedes vean. Ivancho, no lo escuchan. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No lo escuchan. No se escuchó. Volver al futuro. Y vos, Ivancho, no me estás escuchando tampoco. ¿Ustedes alguna vez habían notado eso? A ver, que me está llamando Guta aquí. Momento. Chicos, a ver, ¿qué pasó? Esto ¿Qué es pasó, en vivo. Guta? Esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo. Atendeme. Tío, ¿qué pasó? Atendeme. A ver, momento. Sí, aló, ¿qué hubo? Hola, pará. Esto es totalmente en vivo, ¿eh? Pará. A ver, ¿qué pasó? Bueno, pará. ¿Están escuchando ahí aunque sea por el teléfono? A ver, habla, Ivancho. Oye, hola. ¿Ahí me están escuchando por el teléfono? Aló, sí, ¿qué pasó? ¿Se escucha en el teléfono? Pongan sí o no. A ver, aquí la activé el altavoz, se me olvidó. Porque no se estaba escuchando el audio, man. Y vos tampoco me estabas escuchando a mí. Ah, bueno, ya. Pero yo te estoy escuchando en este momento. Claro, pero vos recién te estaba diciendo no te escucho, y sí, y no me escuchabas. Ah. A ver, ¿ustedes están escuchando a Ivancho por el teléfono? Sí, se escuchan los dos. Hace una cosa, mandale con el sonido el video y yo lo escucho por el teléfono. Bueno, sí, no, pero no importa. O sea, ya ahí muteé el sonido porque te sale copyright. Pero antes lo importante son las imágenes. Pero antes no había salido, lo que hablaba el pelado no salió. Bueno, lo que habla el pelón es que desde los años 50 se utilizan los mensajes subliminales y que la idea de los mensajes subliminales es ocultarlos también, que solamente personas que se pongan a detallar las cosas, pues se den cuenta de esos mensajes subliminales. Que la intención es que el subconsciente entienda esos mensajes, no el consciente. Claro. Eso es lo que decía el pelón. Entonces, por eso ahí empecé con la escena de Volver al Futuro. Mándala. ¿Ustedes algún...? Bueno, vamos otra vez. Aquí. Ahí está sin audio en este momento. Porque si no le chapan el copyright, miren. ¿Eso no era la imagen de Ayúdenme? No, eso es de la imagen de Volver al Futuro. Es súper random, pero nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque la escena está enfocada en el Dr. Emily Brown. Eso es control, eso es mensajes subliminales, eso es aceptar. ¿Pero qué estaba haciendo el pibe con la mano? Mira, otra vez, voy a regresarlo. Vamos a ponerlo desde aquí.
Otra vez despacio, un momento. Aquí, que todo está aquí, que la cultura, los mensajes subliminales, miren. ¿Sí vio? Sutil. Es sexo. ¿Ustedes creen que esa escena fue, o sea, que el niño le dio por hacer eso? Una filmación. A él le dijeron que hiciera eso. Es que, claro, es que Entonces, aquí podemos ver lo de la pedofilia. ¿Se ven? Sí. Desde tiempos inmemoriales. Es sutil, súper sutil, pero ahí está el mensaje, en el inconsciente. Es que lo subliminal es sutil. Ajá, exactamente. Por eso yo digo que lo de Barbie está bien hecho, no sé si fue a propósito, pero está bien hecho. Porque subliminalmente te tira un montón de ideas pelotudas que reafirman o desconciertan. Exactamente, eso es. Entonces la idea es que lo vayan normalizando y utilizan a Hollywood para todo esto. Entonces mira aquí por ejemplo esto. 33, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el estilo que maneja él. El 33 contra Morfeo que utiliza el águila. El estilo del águila. Entonces esa es la impronta que le ponen todas estas logias. Mire, 33, ahí está. Entonces la gente me llama que soy muy exagerado. No, pues que ahí están las cosas, hermano. Es que si fuera todo muy, muy expuesto a la verdad, se les armaría 10 veces más quilombo. El problema que se les está armando hoy en día, porque ya hoy en día ni siquiera se molestan en ocultar las cosas. Es que, a ver, con esta época de las redes, los tipos se tuvieron que reinventar. Mire, 9/11 del 90. Mire, 9/11 del 90, de 1990. El discurso del nuevo orden mundial de George Bush padre. Hablando del nuevo orden mundial. Y mire, la fecha, 9/11. ¿Qué pasó el 9/11? 10 años después. Mirá vos, ¿Coincidencias? Los Simpson. Bueno, pero los Simpson 9/11. Sí, lo que pasa es que los Simpsons son visionarios, man. Los Simpsons y South Park no son visionarios. Ellos utilizan todo eso para irlo mostrando. Eso es lo que se llama programación predictiva. Que la gente se vaya acostumbrando. Mortal no. 9/11. Arma mortal también. Bueno, pues está en esa cosa de Kwon. Entonces, mire, silencio por lo del 9/11. Mirá el avión. Ah, mirá. Y la explosión ahora. El avión y la... 9/11, avión y explosión. Claro, vos no me estás escuchando ahora, Ivancho. Es complicado eso. Complicado. Y aquí siguen más cosas. Yo creo que ya lo podemos dejar hasta ahí. ¿Ahora me escuchás? Regreso entonces allá a tu pantalla. Dale. ¿Ahora me escuchás? Listo, ya paré aquí. ¿Ahora me escuchás? Para poder regresar. ¿Me escuchás, Ivancho? Entonces, eso es lo que... Sí, te escucho. Entonces, eso es lo que utilizan. Eso es lo que utilizan. Son cosas muy sutiles, pero es la manipulación subconsciente para llevar un mensaje positivo o negativo. Bueno, entonces eso es lo que yo veo, por ejemplo, con la cosa de lo que estamos pasando en la agenda de la corrección política. El problema es que lo han forzado tanto que ya no es sutil, ya es directo. Y por eso vemos todas las producciones, ¿cuál es la intención? Claro, pero ya no es sutil porque ya con las redes tampoco podían usar tanto la sutileza. Ahora, exactamente, porque aquí estamos un montón de pelmazos hablando acerca de todo esto. Claro, pero no solamente eso, ya no es sutil porque ya hay mucha gente adoctrinada. No hace falta más que entrar a un blog de Facebook, por ejemplo, donde estén discutiendo Barbie, donde estén discutiendo cualquier cosa, y te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que lo compra sin pensarlo y lo defiende sin pensarlo. Y lo defiende como los pobres defienden a los políticos. Dan la sangre, ponen el cuerpo antes de que le avale la idea al político. Y sin embargo ellos viven en una villa y los políticos están hablando desde la poltrona con un jacuzzi.
por ejemplo. Exactamente, y la gente los defiende. Eso es lo que se llama adoctrinamiento, porque es que, hey, Guta, este trabajo de la agenda de la corrección política lo vienen haciendo ya desde hace muchos años. Y sí, Ahí es donde uno se tiene que empezar a preguntar, bueno, ¿hasta cuántos son originales, son honestos? Por ejemplo, vamos a un personaje súper querido, el Quinto Elemento. Sí. ¿Cómo se llama el personaje de Chris Rock? El negro, sí, el negrito copado, sí. Sí. Personaje súper querido. Sí. Pero entonces hay que empezar a ver, ¿realmente es porque lo querían hacer así o es que hay algo más detrás? Ya uno se vuelve incrédulo. Claro. Pero vos fijate, entonces, que eso es lo que me pasa a mí. Yo dudo absolutamente de todo ya. Pero con esto reafirmamos lo que decíamos hace 10 minutos atrás. Antes vos veías eso y no lo veías como algo malo. Exacto. ¿Entendés? Sí. Lo veías como algo orgánico, algo que daba bien, un personaje pintoresco. Ahora vos te lo ponen y ya no, nos quemaron tanto con leche que vemos cualquier vaca y lloramos. ¿Entendés? Entonces, exactamente. Ese mismo personaje. Ahí es donde uno dice, ya nos toca ver cuáles son las intenciones de los que dirigen la ficción. Claro. ¿Realmente es porque querían honestamente poner un personaje con esas características? ¿O es porque los presionaron o los motivaron? Hey, vamos a aprovechar y metemos esto ahí porque necesitamos que la gente adopte esta forma de pensamiento. Claro. Ahí es donde yo me remito siempre, no a intentar justificar desde la ficción, sino cuáles son las declaraciones de las personas que controlan esa ficción. Y eso se vuelve un problema. Y yo le he dicho en el canal, va a llegar el momento en que esta gente que está viendo que está perdiendo súper plata, ingente, se van a cerrar la boca. Ya no van a decir abiertamente, ay, es que metimos al pobre latinito ahí, la supergirl latina, que porque es latina, pobrecita. Ya se van a cerrar la boca. Entonces ahí es donde le toca a uno ver, listo. Entonces vamos a ver, a intentar ver cuál es el pasado de, por ejemplo, el director, cuáles son sus motivaciones. A plasmar He-Man, por ejemplo. Kevin Smith, amante de He-Man, pero se lo carga en el primer episodio y deja tila todo el resto de la temporada. Claro, pero después de toda esa controversia, el chabón salió a decir que en la puta vida había jugado con un muñequito de He-Man y nunca había leído un carajo de He-Man. Claro, pero él decía que amaba a He-Man. Ahí es donde yo voy, porque como vos dijiste, dijiste algo de la biblioteca, el histograma, el historial de uno. El historial de uno. Sí. Porque ya lo que uno sube a internet se queda. Claro. Pero uno tiene que tratar de ser coherente y con argumentos, no sencillamente por un capricho. El archivo, esa era la palabra, el archivo. Entonces, a Kevin Smith le pillaron que es que, no, que él decía cuando iba a hacer el lanzamiento de He-Man, no, es que esto es lo máximo, yo soy amante de He-Man, me encanta, lo veía cuando niño, y después le descubrieron que no, escrito por él mismo en el tweet, que le gustaba He-Man, pero no tanto. Claro, sí. Bueno, de hecho. Y fuera de eso, otra cosa, perdona ahí, dale. Y fuera de eso, ¿quién dio la plata ahí? Netflix. Y el que pone la plata, pone las condiciones. Tal cual. Y Netflix lo ha dicho. No me lo invento yo. Yo llevé un artículo al canal donde ellos dicen, todos nuestros programas originales van a tener inclusión. Todos. Bueno, déjame que te comparta porque yo he visto que vos has puesto varias veces un discurso de cómo se como la mina esta argentina que estaba con Marvel, que la rajaron a la mierda. Victoria Mamalonzo. Mamalonzo. Yo he visto que vos a veces has puesto así como un extracto y yo encontré en una conferencia que ella dio, para que no lo tenía preparado, dame un segundo. Voy a poner fuente multimedia y déjame que lo busque. Porque yo la encontré en una que le pegó un perro furcio. Dame un segundo. Habla con la gente si querés un ratito para ver. YouTube. Mirá. A ver, yo hablo con todos ustedes, pero es que se me perdió el chat, se me congeló, entonces no lo puedo ver aquí. Ah, bueno. Pero, mis amigos, eso es, la gente me dirá que soy muy radical, pero es que yo trato de ser muy coherente con las cosas. Y yo sé cuál es la manipulación psicológica que hay detrás de todo eso. No había problema con los personajes o con las personas así.
de vez en cuando uno se encontraba algún pendejo que insultaba y denigraba y trataba de forma peyorativa a las personas con esa tendencia. Que les caiga todo el peso de la ley, porque es que vos no podés tratar mal a otra persona. Es una, nosotros estamos en unas sociedades donde los derechos se tienen que cumplir y los deberes también. Lo que pasa es que están utilizando todo esto de la televisión para que las personas vayan aceptando cosas. O mejor dicho, para darles más protagonismo, que tengan más derechos y menos deberes, y todos los demás a llevar del bulto. Por eso hace poco ya la organización que maneja esto de la natación en el mundo ya les dijo a los transexuales hombres, ustedes no van a participar contra las mujeres biológicas, porque es que vemos el desmadre que se está armando. Claro. Y no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión fisiológica. Bueno, voy a compartir. Es un desastre la sociedad que estamos viviendo hoy en día, porque no dejamos de ser tratados como personas y ahora somos tratados por lo que hacemos bajo las sábanas. Bueno, igual yo he visto, vos en un momento dijiste que hay que ver el historial y el archivo, ¿no? Pero, sí. Sabes que yo también veo que también hay un cambio bastante radical. Hoy me decían que yo me parecía a James Cameron, ¿no? James Cameron, por ejemplo, hizo Alien. Sí. Listo. Aliens, la segunda. Aliens, sí, Aliens. Sí. Y ha hecho otras cosas que vos decís, wow, qué copado. Pero sí. De pronto tuvo una epifanía y dijo que, bueno, que la masculinidad era tóxica. Que ¿cómo se llama? Las feromonas, no me sale la palabra. La testosterona. La testosterona era tóxica. Y se había dado cuenta en cómo había tratado a su familia, que ahora que no tiene esa cuestión, su familia prosperó muchísimo. Entonces yo creo que también hay un mambo number 5 en la cabeza de esos tipos. Que claro, están mamando todo el tiempo Hollywood y para conseguir esos 700 millones que necesitaba para Avatar, y el chabón tiene que meterse también en esa cuestión de macho muerto, bueno para mi huerto. Qué horror. Pero esa es la verdad. Entonces ahí es donde está. Las intenciones. Venden su alma por el vil metal. Tal cual. Que eso es lo que yo te comentaba, por ejemplo, ayer. A mí me dan algunas marcas, hey, Ivancho, queremos hacer una colaboración con vos, pero bájale el tono a tus videos. Y yo les digo, ¿pero por qué? Ustedes están acudiendo a mí. No, lo que pasa es que no nos queremos como involucrar mucho en estas cosas. Y yo les digo, pero entonces, ¿para qué me llaman? O sea, claro, yo no voy a cambiar mi postura y ustedes saben cuál es mi posición. Yo abogo porque a todas las personas se les cumplan sus derechos y tengan sus deberes. Pero aquí no me vayan a decir que es que, vamos a promocionar a la agenda, porque eso es un partido político que mueve mucho dinero y mueve muchos intereses. Tal cual. Entonces yo por eso te decía yo a vos, prefiero ser pobre pero honrado, mantenerme en mis convicciones. A mí muchas veces, también yo me he equivocado, por ejemplo, con lo de Black Adam, que yo decía, no, Black Adam está ganando muy bien, que no sé qué, y la audiencia, mis samuráis dijeron, Ivancho, pero, ven, te cambiaron a 3 personajes. Black Adam es blanco y Hulk es blanco. Entonces yo llegué y me puse a ver, y la muchacha esa otra también. Y yo me puse a ver y saqué un video y le dije, sí, tienen toda la razón. ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo Mancho? Rayos cambiaron a un personaje blanco histórico por esto del afrocentrismo? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo esto quiero que lo tenga muy en claro la audiencia, lo que voy a decir, y que quede registrado acá. Pasa que acá el tema es, somos humanos, nadie resiste archivo, pero sobre todo vos tenés dos tipos de, o tenés más, pero vamos a hablar de 2 tipos de youtuber. Tenés el que se sienta como nosotros y habla, escupe lo que siente y lo que piensa y lo que razona, y la gente que hace así o que habla así, muchas veces no entiende que cuando uno dice eso y está hablando y en el fragor de estar acá, de estar pendiente de las cosas técnicas y eso, uno se puede equivocar sin darse cuenta de lo que está diciendo.
Porque aparte estás hablando sin un guión. Una cosa que yo me siente, me escriba todo lo que voy a decir y en cada oración que yo digo voy midiendo. Esto puede ser que le choque a los trans, esto puede ser que le choque a mi audiencia, esto puede ser que le choque a los gays, esto a las lesbianas. Entonces vos me dices, es contención de daño en un video. Y también está el que no se quiere comprometer, que está muy bien. No tenés por qué comprometer. Sí. Perfecto, ¿está? Pero el que habla y el que opina así sin estar pensando, con que lo que lee algo y dice lo que siente en ese momento, puede ser que en otra nota, con lo que está leyendo, sienta otra cosa por la forma de escribirlo, por la forma de comunicarlo, por la forma... Pero siempre lo que hay que ver es la continuidad de pensamiento, al margen de que uno pueda llegar a equivocarse y en un video haya dicho una cosa y en otro haya dicho otra. Y a eso hay que entenderlo. Me parece que la audiencia a veces tiene que entender eso, por una cuestión de que es imposible que vos siempre digas lo que vaya a gustarle a todo el mundo. Entonces, si vos te vas a poner en contra de un youtuber porque dijo algo que no te gustó, bueno, está bien, puede ser, pero vos fíjate cuál es la intención de lo que quiere comunicar y cuál es el lineamiento del youtuber y si lo sigue. Y si no lo sigue, ¿por qué lo dejó de seguir? ¿Por un balde de pochoclo? ¿Por una cámara de foto? ¿Por una Comic Con? ¿Por un evento? Entonces, es que eso es lo que se llama la congruencia del discurso. Esta Gloria Álvarez, yo lo he comentado, vos sabes quién es Gloria Álvarez. Sí, la gordita. La monita esa que antes estaba muy en contra de la corrección política, que es una escritora también, es jovencita, ella es de Guatemala. No, me estaba confundiendo. Pensé que era la gordita que sacó el Twitter ese re controversial en Amnistía Argentina. Sí, no. La gordura. No, me equivoqué. Sí, no. Busca después quién es Gloria Álvarez. Yo lo he dicho ahí en el canal. Miren, el cambio del discurso de esa muchacha que luchaba contra la agenda de la corrección política fuertemente y ahora la apoya. Y está en los parades, en los desfiles y en las cosas. Y decía que luchaba contra la agenda de la corrección política. Es un cambio de personalidad tan brutal que uno dice, ¿pero qué pasó ahí? Claro. Por eso yo trato de ser súper congruente. Y miren, hice lo que dice Guta respecto a que uno por estar pendiente de muchas cosas, hay veces se equivoca. Yo me equivoco mucho en nombres, demasiado en nombres. Igual, yo lo dije al principio, no pego uno, boludo. Sí. Entonces, pero yo trato de ser muy fiel a lo que yo estoy viendo. Claro. Porque es que yo me estoy dando cuenta de cómo están siendo las cosas. Y por eso les dije, por ejemplo, con el video de Black Adam. Ustedes mismos me hicieron dar cuenta. Y yo no saqué un video ignorando las cosas. No, saqué un video y dije, sí, tienen toda la razón. Nobleza obliga. Porque es que a uno se le pueden escapar cosas. Mi obligación no era sacar un video. Pero yo deseé sacar el video. ¿Por qué? Para darle la razón a ustedes. Es que Ivancho, es de necio querer tener siempre la razón. Y cuando uno se equivoca, con falsos argumentos o mentiras o ardiles, tratar de seguir manteniendo la razón. El discurso. Por no dar el brazo a torcer de que te equivocaste. Y nobleza obliga, y es de buen hombre de buen corazón y de buena valía, decir, sí, loco, yo me equivoqué, pido disculpas. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué te van a crucificar porque te equivocaste? A lo sumo se irán 4 o 5 de tu canal. Y bueno, listo. Ahí está también el tema de hasta dónde, ¿no? Yo qué sé, ¿viste? A mí yo no digo, ahora, si yo te estoy diciendo que soy antiprogre y después te digo que amé, no sé, Barbie. Entonces está listo. Entonces vos te estás dando cuenta que, no sé qué hay, pero bueno, algo hay. Claro. Es que mire, yo lo comenté en el canal y vuelvo y me remito a ese momento. ¿Cómo rayos un tipo que dice que le gustó Barbie coge después de Sportrica de Anita Sarkeesian? Si lo que está en Barbie es lo que ella promueve. Entonces es una contradicción demasiado brutal que yo digo, bueno, es porque esta persona no es tan luchador como se dice. Tiene un canal que necesita que sea rentable.
Tal y ya cual. está. Pero una postura personal no se está tomando. Le gusta una paletica, disfrutó Barbie, pero después llega y está feliz e insulta a una muchacha que está luchando por la cosificación de la mujer y que necesitan darle más impulso a la mujer. Entonces es lo que no me cuadra a mí. Bueno, a ver, chicos, yo voy a poner un pedacito de este video. Me van a decir rápido, apenas lo largue, si se escucha el sonido o no. ¿Está bien? Así lo paro y lo retrocedo y veo por qué no se escucha. Si no, lo dejo para otro video. Pero acá te vas a dar cuenta cómo estos, porque cuando uno tiene un furcio, es el inconsciente hablando. Por lo menos el 95% de las veces sucede. ¿Está bien? Fíjense cómo esta mina le salta el furcio, ¿no? A ver, lo pongo en play y ustedes me dicen si se escucha. No hay clave. Vos, por ejemplo, Ivancho, ¿lo escuchás? No, yo no lo escucho, yo no escucho lo que vos pones. Hacerlo, Entonces, la mitad de perfecto. la Ya de por batalla sí, si vos no lo escuchás, es estar- seguramente la audiencia no lo escuche. A No, ver. ellos sí han escuchado, ellos sí escuchan. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Lo escuchan? Porque recién cuando vos pusiste no se escuchaba. ¿Lo escuchaban lo que decía la mina? ¿Sí? Ah, ¿escuchaban? Listo, perfecto, lo pongo. Después te lo paso a vos de última. ¿Está? Pero bueno, estaría bueno que lo escuchen. Ah, ¿sabés qué puedo hacer? Ah, vamos a hacer una cosa en No, no. vivo. Vamos a hacer una cosa en vivo, a ver si se escucha. No toques nada, que No, después no, ya traes no, el no. espíritu chocarrero. No, no voy a tocar nada, atendeme. Vamos a hacer esto bien en vivo. Bien en vivo. Contestar, listo. Bueno, Me pará. disculpa ahí que yo soy súper lento con esto porque es que yo no sabía usar el WhatsApp. Bueno, igual, en vivo, en vivo, en vivo. En vivo para que Ivancho lo pueda escuchar. A ver, yo quiero aquí, tin. Para el furcio, vamos, ¿eh? Pero es que yo no lo puedo escuchar porque tenés los audífonos. Ah, ¿pero no lo escuchás ahí en el micrófono? No. Ah, bueno, listo. Que se caiga Ivancho. Hay que hacerlo. La mitad de la batalla es estar en el campo de la batalla. Hay que estar, hay que llegar y todos los días hay que ir. Y lo tenés que hacer. Y aunque el cerebro te diga que no, le tenés que decir al cuerpo que sí y lo tenés que hacer. No hay ningún tipo de salsa secreta que te pueda decir que le puedas poner a estos canelones. Es lo que es, hay que hacerlo. Seguir el sueño con la dedicación y el respeto que uno pretende que nos traten a nosotros todos los días. De ahí, si soy buena, si soy mala, es una cuestión del punto de vista de la otra persona. Todo en el campo de batalla. Y aprender de ¿Vieron tus el errores. furcio que Los tiene? hacemos todos La los mina días. está diciendo que hay que hacer, ponerlo todo en la vida, que no hay, o sea, como que está dando un mensaje de tesón, ahínco y todo, y ella dice, yo lo dejo todo en la cama, en el campo, dice, ¿viste? Se le va que está todo relacionado a la cama. Todo lo llevan a la cama. Por eso vimos lo que estamos viendo en Coso. O sea, por eso es tan importante tener un gay, un trans, un negro, un esto. ¿Por qué? Y porque esa ya es la agenda. No hay otra. Ya lo dicen ellos mismos. O sea, ni siquiera tienen ya la esto, antes, por ejemplo, cuando te querían bajar un mensaje subliminal, Yuya te grababa un mensaje en el disco al revés. Kiss te bajaba maten a todos los pollitos cuando ponías el disco al revés. Yuya te decía, me como la de Menem, todo al revés. Pero Pelé la tiene muy grande, me hace mierda, todo al revés, ¿viste? Pero ahora ni ahí, boludo. Ahora te lo mandan a decir y no se empachan. Vos fíjate, después te lo voy a mandar el video. Vos fíjate que a la mina no se le cae una ruborización de la cara. Sigue hablando como si nada hubiera pasado. Bueno. Es que son unos sinvergüenzas. Y tienen el ego tan alto que ellos es como si nada.
Al menos ella intentó camuflarlo, ya otros ya no les importa. Bueno, escúchame, Ivancho, yo sé que vos tenés algunas cositas de Bill Gates y todo eso a lo que ibas a, ¿cómo se llama?, a mostrar. Te propongo algo, porque ahí por ahí es nuestro primer directo. Vamos 3 horas, un re grosso. Ya llevamos 3 horas. 3 horas de directo. Joder. Yo no me di cuenta hasta que uno de tu comunidad, un chico de tu comunidad, Tony64, dijo, bueno chicos, buenas noches. Me voy a dormir. Es que la pasamos muy bueno. ¿Entendés? Entonces, ¿qué te parece? Como vamos a hacer el jueves, porque acá voy a mandar la ¿cómo se llama? La encuesta. Gustó. Tuvimos una audiencia. No sé por qué el 4% dijo que no. Estaría buenísimo que lo escriban en la caja de comentarios o en el chat. ¿Qué nos les gustó para poderlo mejorar? Tuvimos 46 personas viéndonos. Y eso que no les llegó a nadie la notificación. ¿Entendés? Cortesía de aquí el servidor. Sabe lo que está funado. Estoy super shadow ban, estoy negado en YouTube. Sos la versión anti-Arcadia que te lo funan porque dice que qué cosa. Che, escúchame. Entonces, como os gustó y nuestra idea era hacer el jueves de nuevo, ¿qué te parece si dejamos esa info que vos tenías más la que yo tengo y le damos que ya no vamos a tener tanto problema, creo yo. Hay que solucionar el tema del audio tuyo, que se escucha con eco. Tengo que empezar a organizar todo también, sí. Bueno, entonces con tiempo lo hacemos, así ya nos queda bien. Y después, bueno, lo seguimos haciendo. ¿Qué te parece? Acá la gente... Perfecto. Yo los conozco, a Fanuk yo lo conozco. O sea, nosotros así empezamos. Empezamos con directo de 6 horas. Y nos decían, dale, pero lleguemos a las 7. Al próximo llegábamos a las 7 y decían, dale, pero lleguemos a las 8. No, pero dale, lleguemos a las 12. Llegamos a directo de 10 horas, man. La gente babeaba en el teclado. Ya no sabía ni lo que escribía. Y levantaba la mano y decía, 1 hora más, man, 1 hora más. Nosotros todos... Ya estaban todos adoctrinados. O sea, ya está, pero querían... Con la babosa galáctica de Futurama aquí en la cabeza. Y querían más, loco, boludo. Yo estaba así, con las ojeras por acá. Me faltaba media hora para tener que ir a despertar a mis viejos, a levantarlos, a bañarlos, a todo. Y los hijos de puta decían, dale, que se caguen tus viejos, seguí. Y yo, oh, no hay más, boludo, no hay más. Pero bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si lo cortamos acá? O querés, si querés seguimos 1 hora más, pero yo sé que vos también después le das mucho. Venís de 2 directos, tenés que darle 2 directos más mañana, el jueves le das 2 directos más otro directo nuestro. ¿Qué te parece? Sí, no, entonces para que también todos se queden con las ganas. Claro. Y vuelvan otra vez. Claro. Bueno, recuerden, chicos, por si YouTube no les avisa, el jueves es en el canal de Ivancho, que todos lo deben conocer, y si no, Ivancho, copate y... no lo puedes poner en el chat vos, ¿no? No tengo forma. Entonces espérenme un segundo. Compartan la transmisión, compartan el posteo, o sea, lléguenle a todas las personas. En la caja de comentarios yo ya puse, tiene que estar, ahora lo voy a chequear igual, está el canal de Ivancho, arrobado, así que el que no lo conozca o el que no sepa, aprieta ahí, se va a Ivancho, tiene dos canales. Prontamente vamos a hacer un gameplay. Tenemos que conseguir, como él tiene PlayStation 5 y yo PC, se nos cuesta un poquito ver qué tipo de juegos, y si encontramos uno. Pero bueno, recuerden una cosa, pónganle me gusta, así movilizamos el algoritmo. El algoritmo... Sí, si compartan, si ven alguna notificación, retuiteen, hagan retweet en Instagram, todo. Y por favor, recuerden, el próximo jueves a esta misma hora, a las 9 de la noche Argentina o 19 horas colombianas, vamos a estar en el canal de Ivancho. Con todo lo que nos faltó meterles. Y no exactamente lo que están pensando. Sí. ¿Está bien? No el pene del orco. O la vulva del orco. Así que, bueno, Ivancho, te dejo el espacio para que digas lo que quieras de tu canal, lo que quieras de despedida. Y muchas gracias por estar.
A todos ustedes quienes apoyaron la transmisión del día de hoy, muchísimas gracias. Esto los motiva para pues, seguir dándole al asunto. Espero que se hayan divertido, se hayan sacado unas buenas sonrisas, porque es que la idea es, con todas estas cosas que pasan en el mundo, pues no tomárnoslas tan a pecho. Porque imagínense, cambiando el cine, cambiando la cultura, cambiando la música, cambiando el deporte y nos da una úlcera. Mejor tomarlo así con cachondeo, una sonrisa, pero sí que no nos metan los dedos a la boca. Tal cual, tal cual. Bueno, yo quiero agradecerte, no solamente, a ver, sé que se tardó, sé que estuvimos bastante tiempo para lograr este directo. Ahora, lo que cuesta vale, espero. Pero al margen de eso quiero agradecerte, sí. Porque es muy difícil muchas veces que un youtuber que tenga tantos seguidores quiera hacer una ¿cómo se llama? Una colaboración con alguien que no importa lo que dice, no importa si está bien, si está mal, si es divertido, lo que sea, pero como muchas veces no va a apalancar gente para tu canal, los youtubers grandes como que no dan ni pelota, ni siquiera te responden en YouTube o no te responden en, ¿cómo se llama? En Instagram o en Twitter. Así que yo quiero agradecerte por la buena onda y por haberte prestado, porque aparte del margen creo que pegamos buena química y buena dinámica, al margen de que en alguna cosita vayamos a estar seguramente en desacuerdo, pero bueno, si estamos todos de acuerdo seguimos siendo autómatas. ¿Cómo fue lo que dijiste ahora? No estoy de acuerdo con lo de la ducha amarilla. Vieja, ¿cómo? Pobre orca, le puso toda la onda a la orca. Es más, te dio como un reflejo así como dorado en el pelo, man. ¡Ah, rayos! Bueno, escúchame, te voy a pedir un favor. Yo antes de cerrar, ¿tenés algún mensaje más que decir? No. ¿Por qué no das mañana? Síganos. ¿Por qué no das mañana el horario que jugás en tu bueno, mañana en el canal secundario de videojuegos Ivancho Cybersense, que ustedes lo están viendo ahí en el segundo cajoncito de el escenario de Guta-san, del estudio de Guta-san, desde las 9 de la mañana hora Colombia hasta las 12 más o menos, y después desde las 2 de la tarde hora Colombia hasta las 5 de la tarde más o menos. Y ya después por la noche ya estar en el canal principal ahí conversando y mirando cositas. Bueno, contanos qué vas a jugar mañana. Mañana por la mañana, si el Play 5, cortesía de su firmware de porquería deja, The Witcher 3, juegazo. Juegazo, sí, juegazo. Lo terminé hace poco, juegazo. Y por la tarde, Metal Gear 5. Bueno, otra cosa, síganos en Kick. En Kick estamos. Yo, no le he dado mucha bola a Twitch porque la verdad que me hincho las pelotas. A Kick. Pero en Kick tengo ganas de empezar. Iba a empezar con Call of Cthulhu, el del 2018, porque ya jugamos en el canal, jugamos el del 2011, creo que era. Y lo terminamos y nos hemos cagado tanto de risa. Así que también los espero. Todas mis redes son lo van a buscar como @ o / el hijo de Guta. Y Ivancho, si vos pones Ivancho B, te salta todo lo de él. Así que, bueno, nada, te voy a pedir que te despidas de una forma que a mí me encanta cuando lo haces, que me parece súper original porque mezclas ¿cómo se llama? El pingüinito con el chao y con el lin. What the heck, claro, ¿qué es eso? Que es como medio kung fu. Shaolin. Ya. Y después pues, me despido, yo me despido con el mío. Listo, samuráis, todos ustedes, domo arigato gozaimasu. Una excelente noche. Chao, Lin Pingüín. Y como siempre digo, además de si tiene manzana, tiene banana, game over.